Estamos de regreso en un artefacto más. Finalmente, Miriam Castellanos. Hemos platicado toda la travesía que fue por setear esta madre entre mi Alzheimer y todo este desmadre. Nos falta el omega 3. Ya sé. Y lo empecé a tomar desde que dijiste. No inventes. Te lo juro, lo tengo ahí en la cocina arriba del microondas. Ya, el omega 3. Más que a veces se me olvida tomarme. ¿Ves? Ya ves. No, para nada. Es increíble que seas tan joven y tengas tanto tiempo en los medios. Porque si tienes un buen, porque yo te ubico desde hace mucho. ¿O eres comeaños? Soy comeaños. ¿Sí? Soy comeaños, pero tengo en el medio como unos 25 años, yo creo que de traer en los medios de comunicación. Sí, tengo más de 20 años. Tengo más de 20 años porque empecé súper chiquita. Eso. Si a lo mejor te cuento, empecé a los 9 años. ¿En serio? Sí. ¿Cómo crees? Empecé a los 9 años. ¿Vienes de familia de medios? Nada, soy la única. ¿Y cómo estuvo? Es que fíjate, te cuento. Cuando yo tenía 9 años, yo tengo una tía que ya se separó de uno de mis tíos y ella es locutora de radio. De hecho, ahorita ella está en Radio Universidad. Entonces, ella era locutora de radio y trabajaba en Super Estéreo, lo que era Super Estéreo, en esas instalaciones padrísimas que estaban antes por Avenida Vallarta. Y había, donde era Canal 58, sí, donde estaba Radio Pirata y todo eso. Claro, sí, Pirate Radio. Exactamente. Sí, la buena época. Había unas cabinas padrísimas donde inclusive había bandas que tocaban y se hacían las mejores entrevistas de todos los artistas. Pues ahí, me acaba de contar Abraham Calleros que ahí hicieron lo primero de Sombrero Verde. Ajá, ahí grababan, ahí se metían las bandas y ahí grababan inclusive discos, canciones y todo ese tipo de cosas. Wow. Bueno, yo acompañé a mi tía a grabar un comercial, 9 años, tipo de, pues, ¿quién me quiere acompañar? Los sobrinos, no sé qué. Y yo, pues yo, bien apuntadas a diario. Entonces la acompaño y cuando entro y veo, y digo, wow, qué padre. Veo a mi tía que se mete a la cabina, se pone los audífonos y empieza a hablar en el micrófono y dije, qué magia, o sea, qué padre. Entonces, uno de los productores que estaba con ella le dijo, oye, de casualidad no quisiera tu sobrina, iba yo con mi hermano y una prima, creo. Entonces, mi sobrino quisiera tus sobrinos grabar su nombre y su teléfono porque a veces nos hacen falta voces de niños. Y los locutores, por más que puedan impostar la voz o tratar de hacerla como niños, se nota y no es lo mismo. Y nos hace falta voces de niños. Entonces yo grabé y metí la voz, mi teléfono, todo. Así quedó, regreso y me dice mi mamá, ¿cómo te fue? Yo alucinada, wow, mamá, es que la cabina, no sé qué, fíjate que grabé mi nombre y mi teléfono y todo. Así o sea, ¿tu onda era? Miriam Castellanos, sí, 343. Sí, tengo 9 años y mi teléfono es, hasta le di el número de teléfono de mi casa. Como al mes, más o menos, hablan al teléfono, obviamente de casa, porque estamos hablando desde hace muchos años de esto. Entonces contesta mi mamá y le dice, oiga, usted, estamos hablando a casa de Miriam. Sí, no, pues yo soy su mamá. Es que fíjese que vino la niña con su tía, no sé qué, y grabó su nombre, su teléfono, y fíjese que vamos a tener unos comerciales, unos spots, van a ser dentro de 15 días, no sé qué, ¿cuánto nos cobra? Y mamá, permítame tantito, déjeme nada más revisar. Mi mamá, bien trucha, mi mamá. Déjeme revisar, ahorita le regresó la llamada. Cuelga mi mamá el teléfono y le habla a mi tía. Oye, Eva, pues que me hablaron de ahí, de una casa productora. No tengo la menor idea. ¿Cuánto se cobra? Pues yo no sé. No, pues ya le dijo mi tía cuánto cobran. Me acuerdo que en aquel tiempo eran 50 pesos, bueno, por spot, una cosa así. Ajá. Entonces mi mamá me dijo, ¿tú quieres hacerlo? O sea, ¿te gustaría hacerlo? Porque si no te gusta, pues, ni al caso yo cancelo y no pasa nada. Entonces le dije, sí quiero. Bueno, vamos. Me lleva, ya sabes, la cabina. No recuerdo dónde fue la primera cabina que yo hice estos comerciales. No fue ahí no fue ahí mismo. No, fue en otro lugar. Entonces llego, me dan el guión. Ni me acuerdo qué spot era. Y entonces me meten en la cabina, me pongo los audífonos, micrófono y del otro lado, pues la persona que estaba operando. Y entonces me decía el que estaba produciendo, oye, si quieres vamos a repasarlo, léelo. Y ya me explicaba, mira, esta es una niña que tiene esto y necesito esta intención.
Yo ya leía perfecto puntos, comas, porque estuve en una escuela primaria, la verdad, muy buena, donde fomentaban mucho la lectura. Ujú. Entonces, yo leía con Cosa que se ha intención. perdido muchísimo. Perdido. Yo te voy a decir una cosa, mis hijas actualmente están estudiando en esta escuela, donde yo estudié, precisamente van por bien. eso. Bien. Ah, qué chido. Entonces, porque fomentan mucho la lectura, muchísimo. Y puntos, comas, entonaciones. Yo ya me sabía todo eso. Entonces grabo y salió literal, no sé, 3, 4 veces lo hice, vámonos. Entonces quedaron los productores como de, qué padre, no nos cuesta tan caro, porque las cabinas se cobran por hora. Claro. Entonces era muy caro. Siempre ha sido así, pues. Sí. Ya grabé rápido. Nada, señora, ¿sabe qué necesitamos? Mi mamá bien trucha se puso a ver quién facturaba y todo. Y me dijo, mamá, te voy a guardar tu dinero. Esto es tuyo. Tuve poniendo alcancía. Acto seguido, me vuelven a hablar otra vez de esa productora. Ay, pensé que ibas a decir, acto seguido, me hice millonario. Me hice millonario. No, ojalá. Este medio es amor al arte, la verdad. Ah, sí, ya. Me vuelven otra vez a hablar de ese mismo lugar. Vuelvo a grabar otros comerciales. Después, esta productora me recomienda con otras productoras. Y entonces empecé a mi mamá. Ya grababa yo, en aquel tiempo estaba Videolímite, estaba Aguinaga, creo que se llamaba otra productora. Grabé en Canal 58, o sea, que esos eran como los estudios más pro, o sea, eran súper pro. Grabé comerciales, fíjate, nada más para que veas hace cuánto. Yo hice la voz del comercial de la Gran Plaza, cuando la Gran Plaza Cuando la inauguraron. apenas la iban a inaugurar. Sí, creo que sí me acuerdo de esa Yo publicidad. era la voz de la Gran Plaza de, hay esto, el otro, aquello. O sea, grabé. Claro. Grabé con un locutor que ya ahorita ya está retirado, pero era la voz de el señor Carlos Brambila. Ajá, sí, sí, por supuesto. Con él me tocó, yo tenía 11 años y me tocó grabar con el señor muchos comerciales. O sea, ya era O sea, ¿de los 9 no paraste? de los 9 no he parado de trabajar. ¿En serio? Imagínate. Wow. O sea, claro, había como las pausas, pues, de repente en la escuela, pero era maravilloso porque mi mamá le decía al director de esta primaria, oye, Juan Manuel Esparza, que en paz descanse ya este director, Miriam va a grabar, la puedo sacar de la escuela, pero mi mamá les decía, mi hija, ella tiene que estudiar, la puedo sacar 20 minutos antes de que salga de la escuela. Entonces los productores, la verdad, se adaptaban pues al horario que mi mamá ponía. Entonces, en la escuela, en la primaria, ya sabían que yo grababa comerciales de radio. Entonces, ¿Y si te tocó como cierta fama ahí en la escuela? No, en la primaria no. ¿No? En la primaria no. Me tocó cuando yo salí de esa primaria, y yo tengo 2 hermanos, y uno de mis hermanos más chicos estaba estudiando ahí, y yo ya estaba, por ejemplo, en Televisa. O sea, yo seguí, yo nunca paré. ¿Como que la fama en realidad llega con la tele o qué? Sí. O sea, con los comerciales no, porque es difícil que te reconozcan la voz. Era difícil. Ahora te voy a decir cuándo empezó a lo mejor un poco, ya casi a finales de la primaria, yo ya empezaba a hacer comerciales de tele. ¿Tú te acuerdas de una tienda que se llamaba Juvent? Sí, claro. Ah, bueno, yo hice los comerciales de Juvent. Y yo tenía, que era donde está Plaza del Sol, y que ahora... No, pues si eres comeaños. Imagínate. Entonces, para que te haya tocado Juvent, sí. Juvent. Yo hice los comerciales No de manches. Juvent, que era un centro, bueno, era una tienda Tienda como departamental. Departamental, tal cual. Pero era... Tipo como suburbia. Ándale, tipo suburbia. Pero de aquí, ¿no? O sea, aquí, era de así aquí, como era de aquí. Jalisquilla, pues, guadalajareña. Tal cual. Uno de los comerciales que yo creo que ahí sí me veían mucho, yo hice un comercial para el periódico El Occidental. Y ese comercial, como nos dijo, me acuerdo perfecto, nos tardamos muchísimo en hacerlo, porque era versión cine. Entonces aparecía, imagínate que ibas al cine y aparecían los comerciales que antes de la película. Claro, Entonces claro. aparecía yo. Algo rapidísimo. Pero imagínate yo con 11 años de edad, 12 años tenía, y aparecía en la pantalla. En la pantalla grande. Sí, en la pantalla grande. ¿Cuál fue como tu sensación? ¿No fue como de wow? Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo, hasta la fecha, como que no dimensiono muchas cosas porque es algo que a mí me ha apasionado. De hecho, estudié la carrera de comunicaciones, pero para mí es un trabajo como cualquier otro trabajo, nada más que es un trabajo público. Sí. Esa es la única diferencia. Entonces, yo agradezco a mi familia porque mi mamá y mi papá así nunca me hicieron perder el piso. Me decían, a ver,
O sea, tú estás haciendo un comercial y hasta ahí. Y qué padre, te pagan y todo, pero es como un trabajo, como mi mamá siempre me dice, es un trabajo como cualquier otro trabajo, solamente que es público y ya, es todo. Y se quedó ese rollo, porque lo dices así como... Sí, así me decía. Yo decía, bueno, me gustó y seguí, y seguí, y seguí. Hubo una pausa entre la secundaria y la preparatoria. Hubo una pausa. Y en la preparatoria, ya casi para salir, entro a Televisa. Yo entré a Televisa a los 16 años. No manches. Y de los 16 no he parado hasta ahorita. Haciendo tele. Haciendo televisión. Y haces radio a la par. Hice después radio a la par. Actualmente hago tele y radio a la par y ya tengo muchos años haciendo radio y televisión a la par. ¿Dónde estudiaste, Miriam? Estudié en la Univer. En la Univer. En la Univer, Okay. ahí por Avenida Inglaterra, que ya no existe, de hecho, el plantel. No. Tengo esta grandísima duda. A ver, tú qué opinas, cuál es tu percepción. Las carreras en general se van quedando. O sea, tienen como cierta caducidad y van tarde, siempre. Sí, de lo que estás estudiando a lo que está sucediendo en el mundo. Pero comunicación, mercadotecnia, por ejemplo. Cuando estudiamos mercadotecnia, lo que hicimos en su tiempo, sin redes sociales. O sea, ¿qué mercadotecnia hay sin redes sociales? ¿Sí sentiste eso? Esta como cosa que lo que viste ya no era relevante para años después. Yo te voy a decir algo. Yo tuve la fortuna, la gran fortuna, de estar estudiando en la universidad y a la par estaba trabajando en Televisa. Claro, eso hace toda la diferencia. Entonces, claro que yo tuve, no uno, muchos problemas con muchos maestros que me enseñaban y yo decía, es que no es así. Es que no es así. Y eran unas broncas que yo a veces decía, mejor cállate porque te van a reprobar. Si lo que quieres es tu carrera, mejor porque cállate. Yo decía, cállate, porque yo realmente no tuve una vida universitaria. Como de, salimos de aquí, nos vamos de desmadre y nos vamos a pistear y nos vamos a las fiestas. O sea, yo vivía trabajando. O sea, yo tuve un turno en la mañana y luego me cambié en la tarde. ¿Por qué? Porque estaba yo trabajando en Televisa, entonces grababa, me iba de la escuela, mi mamá, yo en la universidad tuve carro hasta después, casi terminando la universidad. Entonces mi mamá iba por mí. De 50 en 50 por spot y juntaste para tu carro. Y junté dinero. Me compré mi no, pues me gasté lo que estaba. Esos ahí. 50 te los gastaste. Sí, me los gastaba, porque ¿qué quería? No, pues qué ropa y qué esto. O sea, mis papás siempre me apoyaron mucho en eso. Me compré mi primer carro, me acuerdo, un Spirit verde. ¡Guau, Spirit! Creo que era del 97, una cosa. Pero era un carrazo el Spirit. Un carro automático. Y mi papá me dijo, tú pones la mitad y yo te pongo la otra mitad. Oh, pues la universidad me la pagué yo, porque dije, yo quiero estudiar. Entonces mi papá, en ese tiempo pasábamos por una situación complicada económicamente. ¿96 dices? Bueno, el del Spirit era 97, el carro. Ay, no me acuerdo, la verdad, fechas así, no me acuerdo cuando estaba estudiando la universidad. Pero mi primer programa en Televisa, se llamaba El Torneo del Saber. Claro. Que eran de escuelas, pero no empecé como conductora. ¿Pero no eran los sábados? No. ¿Era diario? Era otro, es que hay mucha gente que se confunde porque antes eran los sábados. Como que había uno. No, este programa que te digo fue nuevo, versión nueva en la televisión tapatía. Por las tardes. Era por las tardes, creo que era de 6 a 7 de la noche. Yo lo grababa. En 2 días yo grababa toda la semana y adelantábamos de la siguiente semana. Así se trabajaba. No era en vivo porque teníamos escuelas que participaban. Exactamente. Entonces era quinto, sexto de primaria, sexto, primero, segundo y tercero de secundaria. 40 años después me doy cuenta cuál era el truco, porque yo sé, ¿cómo está la secundaria ahí a esta hora? Era todo grabado, todo era una organización, pero yo no empecé como conductora. ¿Cómo que empezaste? O sea, yo era edecán. Es que fíjate, o sea, yo estaba en la preparatoria y un amigo mío que estudiaba conmigo en la escuela, su hermana trabajaba en Televisa coordinando este programa. Entonces le dijo a mi amigo, oye, necesito compañeras tuyas que estén guapas, no sé qué. Yo tenía, 16, 17 años. Porque las necesito de decanes para las 2 marcas que van a patrocinar este nuevo programa, que era Pepsi y Lala, me acuerdo perfecto. Okay. Entonces me dice mi amigo, oye, ¿a ti te gustaría? Entonces dije, claro que sí, quiero pisar Televisa. Entonces le digo a mi mamá y mi mamá me dijo, no. ¿Por qué?
No, porque no vas de decán. No, ¿cómo vas a estar de decán? Yo no estoy de acuerdo, mi papá tampoco. Yo, por favor, es la única manera de en entrarle. que yo pueda entrar a Televisa y ver qué onda. Y me decía mi mamá, no, edecán, no. Le rogué. Le digo, es que es complicado entrar a la carrera. Yo sé que es complicado entrar al medio. Y aparte yo con 17 años, imagínate, no era el miedo que ahora podemos tener los papás, ¿estamos de acuerdo? Claro, pero era un miedo, Pero pues. era un miedo. O sea, sí la comprendes más ahorita. Sí la comprendo, mucho, porque yo tengo 2 niñas. Entonces me decía mi mamá, bueno, yo no quiero que te vayas o sea, si te invitan a trabajar a otros lados de decán, no te voy a dar permiso. Solamente vas a estar de decán ahí en el programa y se acabó, porque no vas a desviar tu objetivo. Si tu objetivo es estar en los medios y estar, no sé, qué quieras estar haciendo ahí, me dijo, no te vas a desviar, te vas a enfocar en eso. Y sí, nunca trabajé de decán en ningún otro lado. Solamente lo hice ahí, en la televisora, Claro. y aparte me decía mi mamá, y quiero ver el vestuario. Antes de, lo tenía que haber Quiero visto, ver. bueno. Y yo decía, mamá, fui a la entrevista, todo el rollo, y eran unas falditas colegialas como de tablita, ya sabes, sí. del colegio, con unas playeras, literal, de la marca, de Pepsi y de Lala. O sea, sí estaba inocentón. Era un programa infantil de conocimientos. Le platiqué a mi mamá el proyecto, le dije de qué se trataba. Me dijo, ok, yo te llevo y yo te recojo. Pues sí. Pues sí. Entonces dije, está bien. Entonces mi mamá durante muchísimo tiempo estuvo mi mamá era muy prudente en el sentido de que ella no se metía en nada. O sea, ella me dejaba. El estudio que tiene Televisa era para gente. Entonces mi mamá se metía entre el público y se sentaba, pero la gente de Televisa sabía. El estudio grande, ¿no? Que el ahora, estudio grande, exacto. Por cierto, creo que tiene un nombre relativamente nuevo, ¿o no? No es es que uno lo nombraron la señora Zárate, ¿no? El de señora Zárate era donde yo hacía día a día. El de que está sí, hasta claro, el fondo. El principal donde hacían todos los programas. Pues la hora del gane. Todo ese. Y Ese. entonces ahí fue mi primer foro. Y había público y todo el rollo. Sí, lo recuerdo. Pasaron los... Yo ahí fui a Lagrimita alguna vez. Lalo y Lagrimita, ahí se hacía. Había otro programa que se llamaba ¿Qué payasos? Antes de que entrara claro. Lalo y Lagrimita, claro. Cuando yo entro al estudio y yo, pues, era decán, tal cual, de las marcas correspondientes. Me aventé así un año. Era conductor, el principal conductor era Reinaldo. Pasa un año y entonces el que era el productor del programa dijo, voy a hacer un curso de conducción y de la historia de la televisión todos los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde, interno, o sea, no lo abrieron al público, era para la gente que estábamos ahí y el que lo quiera tomar. Entonces yo dije, yo. 5 horas. Entonces me aventaba, no sé cuánto tiempo me aventé los sábados, pero desde la historia de la televisión, o sea, nos platicaban, esto es un estudio, en un estudio hay cámaras, floor manager, hay cabina, está el máster, está el director de cámaras, está el que hace la tituladora, o sea, todo. Tenía 17. Pues sí, es que la universidad se quedaba súper cortita. Entonces yo ya, y miren, aquí están sus luces, tienen que dar, la indicación lo da el floor manager, tienen que aprender, nos ponían chícharos. Entonces, a ver, indicaciones de cabina, indicaciones de piso, y nos enseñaban, esto es un corte, esto es alarga, esto es un minuto, o sea, todas las indicaciones y todo lo que había del lenguaje televisivo en un estudio de televisión, pues ya me lo sabía. Entonces, cuando estudié en la universidad yo decía, no, esto no es así. Yo decía, mejor me callo, no quiero broncas con ningún Claro, profesor. pero sí, luego también es como una especie de afrenta contra el... Sí, porque yo decía, no, esta maestra, ¿qué está diciendo? Y aparte te voy a decir una cosa, me tocó 2, 3 maestros que sabían que yo ya trabajaba en Televisa. No, hombre, me traían... A propósito. No, hombre, en jabón horrible. Muy feo, muy feo. A ver si es dije, cierto. Oye, y bueno, ya aquí ya terminaste el tiempo del torneo del saber, pero ¿cómo la pasaste ahí de decán? O sea, más bien como que yo observaba. abriste los ojos y... Sí, y yo decía, es que sí quiero hacer ¿No esto. te aburriste?
No, no, porque conocí gente, aprendí. Después el productor, yo iba todos los sábados, y entonces él después dijo, ok, voy a meter a las que están aquí en el curso, o sea, voy a hacer como un casting, para que presenten al que era el conductor titular. Es decir, yo o cualquier persona recibía el programa. Ah, ok. Y entonces era de, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Torneo del Saber. Hoy vamos a tener a la escuela Sutana de tal, a la escuela Perengana de tal, y con ustedes. Y ya presentados. Y con público, es un poquito más... en vivo. No, yo es más retador, ¿no? me moría. Porque las grabaciones, aunque eran grabaciones, no podía existir un margen de error, o el menos margen de error, Claro. porque grabábamos 4 al día. Yo llegaba a la 1 de la tarde, empezábamos a grabar a las 3:30, 4, y yo salía 8, 9 de la noche. No manches. Cansada. ¿Y la escuela? No, me la fletaba. O sea, si llegas tarea y todo el tema. Exámenes, yo me moría de sueño. No. Y sí, me lo llevé a la par. Pero yo decía, pues es lo que quiero. Y entonces, pero yo te voy a decir una cosa, yo hacía mis tarjetas y todo, investigaba, todo apuntaba y tenía iniciativa. Yo le decía al productor, oye, no nada más quiero recibir, ¿pudiera poner algún hecho histórico? O sea, pudiera decir, un día como hoy, como una efeméride o algo, no para yo tener más participación, yo no quería nada más como recibir y ya, o sea, como que siempre quise hacer... aportar un poquito. Siempre un poquito más. Y entonces, obviamente, para mí implicaba ponerme a leer, estudiar más, leer, y anotaba. Pero no lo sentías como Pues sacrificio. No, porque me gusta. Porque yo decía, es que yo algún día quiero estar aquí. Conduciendo. Yo quiero ser conductora de un programa, quiero ser titular de un programa de televisión algún día. Pasan los 2, 3 años y se presenta la oportunidad de hacer un casting en Ciudad de México. Ok. Porque iban a cambiar todo lo del Torneo del Saber, conductor, todo. Pero se llamaba Distrito Federal. Sí, Distrito Federal, exactamente. El premio para las escuelas era un viaje a Puerto Vallarta, el segundo lugar, y el primer lugar era ir a México, a la Ciudad de México, a Televisa, a conocer Ciudad de México, turisteando, y conocer las instalaciones de Televisa México, Televisa San Ángel, los pasillos, las novelas, todo. Entonces está increíble. Parte del staff acompañábamos obviamente a estos viajes. Me toca a mí ir a ese viaje. Entonces, me acuerdo que me dice el productor, mañana, 7 de la mañana en el lobby, me dice a mí. Y yo, arréglate, no sé qué, 7 de la mañana. Ok. Pasó un carro por nosotros, no sé qué, nos fuimos y llegamos primero a Televisa San Ángel. Me meto a un set de telenovelas, no me acuerdo qué novelas estaba grabando en ese momento, y me dice, por cierto, voy a hacerte un casting junto con otro conductor, porque si ustedes tienen química y todo, vas como conductora titular con el otro chavo, para que la próxima temporada de El Torneo del Saber la hagas tú. No. No manches, yo tenía 18 años. 18. Se habían pasado 2 años de todo esto que te estoy platicando. Entonces yo decía, ¿yo cómo improvisar? ¿Estás lista? Sí puedes. Y yo moría del miedo. Me presentan al conductor, que en aquel tiempo estaba él también iniciando, que es Ricardo Margalef. Ok. Que Ricardo Margalef ahora, pues se hizo famoso por sus stand y además hizo Una familia de 10 con Jorge Ortiz de Pinedo y se hizo famoso con el personaje de ¿Tú crees? Ah, claro. Y Ricardo empezó igual que yo, pues no sabíamos nada. ¿Pero es de acá? ¿Él es de Guadalajara? No, él estaba el Chilango. en México, él se vino a vivir a Guadalajara. Órale. Hicimos un casting de lo más improvisado que te puedas imaginar en un set de telenovela que estábamos ahí en San Ángel. Se quedó así porque era producción de Guadalajara y coproducción de México. Entonces se vino gente de México a Guadalajara a preparar la temporada nueva del Torneo del Saber. Le metieron
No, me acuerdo perfecto. Había vestuarios, yo tenía un director. ¿Pero ya salía nacionalmente? No. Nacional nunca salimos. No, nunca. Pero sí había precedentes, sí era como la aspiración, ¿no? Porque justo que hablamos de la hora del Gane. Ellos sí eran. Eso ellos sucedió, sí. lo hacían Ellos aquí y salían todo, y fue un súper madrazo. El torneo del Los saber. chavorrucos sabrán, porque Sí. Ya sabrán de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí. Entonces el torneo del saber se volvió un programa muy importante, o una época muy importante, porque era de conocimientos generales, secundarias, primarias, eran privadas junto con escuelas de gobierno, Secretaría de Educación Pública presente, y era una cosa, o sea, era increíble. Ahí fue donde yo empecé como a ser un poco más conocida. Porque mi hermano, el más chico, que le llevo 11 años a mi hermano más chico. ¿En serio? Estaba en la primaria y me decía, hermana, ¿no tienes más fotos? Yo, ¿fotos? Y yo, ¿para qué? Porque fíjate que las estoy vendiendo y me están dando muy buena lana. Y yo, ¡ay, mendigo chiquillo! ¡Ah, qué cabrón! Sí. De hecho, la primaria, en donde yo estudié, fue a participar. Entonces, para mí, eso fue una de las experiencias que yo recuerdo con muchísimo cariño, porque mi director, el que me dejaba salir para poder grabar estos comerciales cuando yo tenía 9 años, cuando yo ya tenía 18, 19 años, él fue con la escuela a participar en el torneo del saber. Y claro que te ubicó. Bueno, pero él siempre fue una persona súper importante en mi vida que a mí me marcó hasta la fecha. Órale. Y yo le agradezco enormemente que él me haya apoyado, porque él fue, mis papás y él me apoyaron. Entonces para él era como mucho orgullo decir, ella fue mi alumna. Claro. Ella estuvo y ahora, o sea, lo que yo hacía de salirme o que mi mamá me sacaba, o sea, ahora yo estaba de titular en un programa importante estelar en Televisa. Claro. O sea, dije, le decía, Juan, lo logré. Claro. Y se sentía parte de. Claro, y fue parte importante de eso, y hasta la fecha, su esposa, que sigue haciendo, ahora es directora de la primaria, le digo, es que ustedes fueron parte súper importante de mi crecimiento. O sea, hay la importancia de hacer escuela, y yo le digo... Y la campana. Tren, escuela y en casa. Claro. O sea, la importancia de hacer totalmente. equipo. Entonces, o sea, ahí estabas incluso como que hasta medio fue escuela para padres, para ti, porque hay un montón de cosas que replicaste de tu propia madre y como todo este tema parental, ¿no? Lo fuiste, qué grueso. ¿Y qué onda con el casting ese? ¿No tuvo mayor, no pasó nada? El casting lo hice, obviamente fue un acierto, y empezamos, Ricardo Margalef y yo, a ser compañeros de conducción. Nos aventamos como 2 años más o menos. Es que mientras lo estás diciendo, Miriam, te lo juro que empiezas a desbloquear los recuerdos. O sea, ahorita digo, claro, sí conocí a este sujeto de antes. Cuando lo vi en La Familia de 10, claro, por supuesto, pero no sabía que lo conocía de antes. Ahora que lo estás diciendo, sí recuerdo haberlos visto a cuadro. Voy a ir inmediatamente a YouTube a ver si hay algo de eso. Hay fotos en YouTube del Torneo del Saber. Ya no hay videos, porque fue hace muchísimos años, pero me encontré fotos, porque inclusive la gente actualmente me dice, mira lo que me encontré. O sea, tengo gente que me sigue desde el Torneo del Saber hasta la fecha. Entonces digo, qué padre, porque me dice la gente, yo te sigo desde que estabas en el Torneo del Saber, o he seguido tu carrera desde el Torneo del Saber, y de ahí le seguí, y no he parado de estar en los medios. He hecho pausas, claro, pero no he parado de estar en los medios de comunicación, y eso para mí ha sido una fortuna, porque... A ver, cuando lleguemos a una de esas pausas me cuentas por qué fue la razón de esa pausa, pero ¿el Torneo del Saber en qué momento termina o a la par empezaste a hacer otra cosa? No, fíjate que ahí en el Torneo del Saber, ahí es donde empiezas... ¿Es la primera pausa? No. Es la primera pausa, sí. Ahí es donde empiezo a darme cuenta que el medio es fuerte. Y yo ahí dije, ¿querré seguir haciendo esto? Porque sí le sufrí, o sea, no era nada fácil. Me hacían llorar. Yo lloré mucho en ese programa. Lloré mucho, derramé muchas lágrimas porque yo estaba empezando. Entonces era la adrenalina, la regué muchas veces, me traían en friega los directores de cámara, los productores. O sea, eran unas regañizas que yo digo, los chavos de ahora, si los regañan como me regañaron a mí cuando... No, se mueren. Sí, claro. O sea, y yo a veces volteo y les digo, no, mis chavos,
O sea, los que me tocan, por ejemplo, cuando están haciendo su Practicantes, servicio, ¿no? practicantes, que les digo, no, mis chavos, no saben lo que era hace 20 años. O sea, pero eran floor manager, directores de cámara, gente que tenía una trayectoria de más de 20 años. Y yo decía, claro, me están corrigiendo porque ellos tienen la experiencia. El chivigón, ¿no? Ahí te tocó. Me tocó el chivigón. El chivigón, Él una era leyenda. él era mi floor manager. Él llegó a ser mi floor manager. El señor Pepe, el chivigón que era Ruti, muchos que ya no están ahora en esta tierra. Sí, exactamente. Muchos ya no están aquí. Pues es que sí fue hace un rato. Que me tocó. Y ya estaban bien grandes. Ya estaban grandes, pero con una trayectoria impresionante. Pues es que construyeron la tele. Sí. O sea, en Guadalajara la construyeron sin duda, ¿no? Sí. Entonces, Televicentro y estas cosas. Exacto. Entonces a mí me tocó, imagínate, trabajar cuando tenía 18 años con esa gente. Y en una época donde sí se les podía gritonear a los jóvenes. Y yo decía, y mi mamá me decía, me acuerdo que mi mamá me decía, vas a aguantar, te quedas. No vas a aguantar, te sales. Y entonces escoge otra cosa a la que te quieras dedicar. Porque este rollo, a lo que veo, Está cabrón, ¿no? es que es así. O sea, o te pones al tiro y te pones a estudiar y te pones a leer y te pones a lo que te están dando en las indicaciones, o salte. Porque entonces no estás hecha para esta carrera. Y yo decía, madres, pues sí, a lo mejor tiene razón. O Pero sea, sí lo dudaste. Sí, claro, por supuesto. Yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué necesidad de que me estén haciendo llorar? Porque era, pues a ver, eran entre los celos, porque cuando a mí me escogen para ser conductora del Torneo del Saber, había otras conductoras en aquel tiempo que ya tenían más tiempo que yo, eran un poco más grandes que yo, unos 2, 3 años, pero no las eligieron. Claro. Y claro, empezaban Y ya los se veían chismes, ahí. Y eran los chismes. Uh-huh. Sí, brutal. Y que estuvieran hablando feo de ti. Y te llegaban a ti y te decías, estas madres. Y yo están... lloraba, Sí. me hacían mala cara. O sea, me decían, claro, seguramente tuvo que ver con algún se metió productor. con el productor. Claro, así. Es lo primero que dice todo el mundo, ¿no? Y yo le decía a mi mamá, mamá, fíjate que dice mamá. Pero no es cierto. Así que Que tú hablen claro. lo que quieran, mientras tú sepas que no es así, pues ni modo. Casi de soporten, pues es talento y ni modo. Y a lo mejor yo tenía en ese momento la característica o la imagen que se requería para la fórmula que ellos tenían en la mente para el programa. Uh-huh. Y la edad también. Y la edad, y pues soporten, ni modo. Me tocó, sí puedo decir que me tocó suerte, pero también no fue fácil. Claro. Me costó muchísimo trabajo el demostrar que era talento y no porque me había acostado con alguien. Fíjate, Miriam, que ya ves que la mayoría de los invitados que tengo acá son músicos y he encontrado como ese común denominador que sí es suerte, sí es estar en el momento y en el lugar, pero también estar preparado. No te puede agarrar un golpe de suerte sin estar listo, ¿no? Exacto. Y de alguna manera, o sea, listo en cuanto a preparación y listo también... mentalmente, emocionalmente, estar dispuesta. Exactamente. Justo lo que hablaba tu mamá. ¿Vas a aguantar o no? ¿Vas a aguantar o no? O sea, y me decía la gente, porque tuve la fortuna de toparme con un señor Pepe, un chivigón, gente que me decía, que me veía morra, pues. Uh-huh. Y me decía, Miriam, esta carrera es de resistencia. Si es de talento, si es de suerte y estar en el momento indicado con la gente, pero es de resistencia. Si aguantas, te va a ir muy bien. Y si no, pues qué padre, tuviste una buena experiencia. Uh-huh. Que hay muchísimos casos, ¿no? Muchísimos. De gente que estuvo y ya de repente ya no. Exactamente, digo, yo tuve una generación en donde me tocaron conductores, locutores, gente también inclusive de la música, que yo los veo a la fecha y digo, somos de la generación, sí. Somos de aquellos tiempos de la televisión o de la radio, cuando era la tele y cuando era la radio. Uh-huh. Y me tocaron locutores grandes y que después tuve la oportunidad de trabajar con ellos, que decía, no manches, wow. Claro. Qué increíble que los escuchaba. Y que ahora son amigos míos, que me llevan más años, si tú quieres, y me llevan a lo mejor 10 años más de lo que tengo, uh-huh. Pero es gente que pues ahora son amigos y que ahora ya estamos a la par. Exacto, pues. Y que sí los llegaste a admirar, ¿no? Claro, los escuchaba en la radio. Claro. ¿Fuiste fan de la radio?
Fui fan de la radio. O sea, porque el otro día no me acuerdo con qué platicaba eso de que yo era de los que hablaba, la radio que me... Yo no hablaba, pero sí escuchaba. Llegué a escuchar, por ejemplo, escuchaba mucho a Mario Cuevas. Claro, totalmente. Llegué a escuchar, por ejemplo, me tocó el Morro, a Rubio, Sí. que ahora Tomás es mi compañero. ¿Ah, sí? Mi amigo. Sí. Órale. Me tocó escuchar. ¿No es un morro? No es un morro. Desmitificando cosas de los medios. Yo me creí todo. Fíjate, me tocó, por ejemplo, escuchar a Tavares también. Claro. Me tocó escuchar a Carla López, que Carla trabaja también en la misma empresa donde yo trabajo. Ahora ella trabaja en Radio Mujer, yo trabajo en Fiesta Mexicana, pero que nos en encontramos. Promomedios. Sí. Pero justo... Sí, a Paulo Ibarra. Claro, pero hay mucha gente también de aquellos tiempos que ya no están, ¿no? Que ya no están. Digo, yo me puedo... ahorita no se me viene ningún nombre, pero había muchos nombres que ya no están. O sea, algunos los puedes rastrear ahorita. Pero sí, porque están actuales, pues, ahorita. Pero hay mucha gente que no sé si se dedicó a otra cosa o no sé. Es que es difícil mantenerte, es que esa es la cosa, la resistencia. Uh-huh. Y también y sí, es estar en el momento indicado y conocer a la gente indicada. O sea, yo estando en Televisa, yo aproveché cada momento de lo que a mí me decían, esto está bien, esto está mal, modifica esto, modifica el otro, tu tono de voz, bájale, no grites, escúchate. No se me quitó lo de mover las manos porque también me decían, no muevas tanto las manos, pero decía, bueno, es que es parte de mi personalidad. Y eran muchas cosas que yo aprendí, yo absorbía absolutamente todo. Uh-huh. Y el Torneo del Saber para mí fue una escuela totota. Porque además el contenido, o sea... porque tenía yo que estar preparada con las preguntas y... Un programa de concursos, yo siempre he pensado que es brutalmente difícil. Era agotador. Emocionalmente era cansado porque aparte tienes público. Ajá, ¿y 3 programas en un rato? 4, sí. 3 o 4 en una tarde. En una tarde. Hable y hable. ¿Terminabas ronquísima o no? Es muy mal porque no sabía colocar la voz. Okay. Entonces me decían, si llegaban varias personas y me decían, no hables con la garganta, habla con el diafragma, sácala del estómago. Yo decía, ¿cómo? Pues, ¿cómo se aprendiste a cantar? ¿Sabes cantar? No. ¿En serio? Me hubiera encantado. Pues ya, mi sueño frustrado. Ya lo tienes. Tienes lo más difícil. Me hubiera encantado. Pero aprendí a colocar la voz. Lo aprendí después. Lo aprendí más cuando empecé a estar en radio. Uh-huh. Pero en la tele, pues sí, porque yo decía, es que no hay manera. O sea, se me cierra la garganta. Uh-huh. Digo, usted está cañón. Y emocionalmente rendida. Porque tú eres músico, tú sabes en el escenario y te encanta, pero te cansa la gente. Sí, totalmente. Y la atención, el tipo de estrés que es, ¿no? En el 3, 4 y tienes que estar así. Te drena. Personaje, claro, te drena. La gente te drena. Es maravilloso tener un programa en público. Sí, pero te chupa toda la energía. Todo. Y claro. Niños, gritos. No manches. Hombre, yo salía, había días que salía con el dolor de cabeza, mira. O sea, es como si fueras de Timbiriche, tú. Hijo de su madre, era una cosa. Y llega, porque tenía exámenes al día siguiente. Y llegaba a estudiar. No manches. Para sacar la carrera. Claro. Y me titulé. Y lo lograste bien. Lo logré. Pues. Del Torneo del Saber viene la pausa. Después del Torneo del Saber viene la pausa. Me quedo termino la universidad. Y después llega otra oportunidad. Me voy a Super Estéreo. Todavía existía Super Estéreo. O sea, después de 1000 años. Termino la universidad. Tenía yo como 19 o 20 años. Cuando terminó la universidad. Hago mi servicio y mis prácticas. Entonces, no me acuerdo a quién conocía, no me acuerdo por qué me fui a Super Estéreo. Bueno, el caso es que me voy a Super Estéreo y empiezo a hacer mis prácticas y todo. Y empiezo a meterme ahora en radio. Uh-huh. Porque se hizo la pausa, se acabó mi ciclo en el Torneo del Saber. Tristísima, yo dije, ya valió. ¿Pero siguió el programa? El programa siguió, pero yo ya no estaba. Ok. Es que así es. Sí. O sea, te tocó un poco lo que les había tocado. Lo que le tocó a la otra persona vivir cuando yo entré. Pero yo no lo entendía. Yo decía, ¿qué hice mal? Uh-huh. ¿Por qué no seguí? Uh-huh. ¿Qué hice mal? No, bueno, es que uno tiene que entender que hay programas que tienen su ciclo y se cierran. Mi ciclo del Torneo del Saber se había acabado. Entonces yo dije, bueno, ya tranquila. Termino la universidad. Se me presenta la oportunidad de entrar a Super Estéreo a hacer prácticas. Y ahí conozco
a Fernanda Muñoz, hija del señor Jaime Muñoz Polit, que en aquel tiempo era un periodista, fue director de TV Azteca, etcétera, etcétera, ¿no? Y Fernanda ya estaba, conozco a Mauro Hernández. Ah, Mauro. Ahí, claro. exactamente, súper. No te creas, lo conocí antes. No te creas, a Mauro lo conocí en Televisa, que era un desmadre, y diario lo regañaban, porque él estaba haciendo prácticas y yo estaba en el torneo El Saber Muy Mona. Y él no llegaba, perdón amigo, te quemé, pero no llegaba el güey y yo decía, pues ¿quién es este? ¿Por qué no llega? Se iba al pedo. Se iba. Ya es padre de familia, ya no. Y llegaba tarde y teníamos que ir a grabar algo y el güey no llegaba. Y entonces eran unas regañadonas de parte del productor, pero bueno, eran como cosas muy divertidas. Pero estábamos chavos. Estábamos chavos. Me reencuentro con Mauro en Super Estéreo. Mauro ya locutor de radio junto con... ¿Quién estaba en aquel tiempo? Era Claudia Chávez, Mauro Hernández, estaba Pedro Fernández, estaba el Chanichini, que era un argentino, el Che, y estaba Mario Cuevas, me tocó esa Sí, época. ahí Mario era siempre el personajazo ahí central, el ¿no? personaje, exactamente, en Radio Pirata. Y ahí todavía no iniciaba con el rollo de la garra. No, todavía no, ni al caso, pero ya era Mario Cuevas. Pues. Sí, claro, en Guadalajara era así. Yo era súper fan, sí, yo también. Hasta que lo conocí. No es cierto. Yo también, yo lo escuchaba. Entonces, ahí empiezo, imagínate, a conocer a los que eran los locutores que yo escuchaba y que ahora yo decía, wow, qué padre. Sí. No trabajaba yo ahí en Super Estéreo, yo nada más hacía prácticas profesionales y todo, pero bueno. ¿Qué era qué? Pues nada más iba yo a las calles y hacía cotorreo y acompañaba a la gente, a los locutores y nunca hice cabina, pero por ejemplo con Mauro, de repente Claudia Chávez, que le mando un beso que la quiero mucho, Claudia me decía, vente a mi cabina y ve cómo se hace una cabina. Entonces yo con Claudia veía cómo hacía su cabina, cómo locutoreaba, veía a Mauro cómo locutoreaba, yo decía, qué padre. Ser locutor de radio está padrísimo. ¿Te ocurrió la misma magia que viste con tu tía en Canal 58? Sí, exacto. Volvió otra vez a captar y dije, la tele está increíble, pero la radio tiene una magia bien diferente. Sí, a la claro, televisión. claro. La tele es más cansada que la radio, porque es imagen, la greña, el peinado, maquillaje, vestuario, es estar posición, o sea, es otro rollo bien. Sí, es casi 360, porque la radio puedes estar todavía acá que tapando el topper y todo y diciendo algo, haciéndole caras al otro y mientras sepas impostar bien, puedes sacar, ¿no? Lo puedes sacar. Que la radio también es complicada porque en la tele, pues te ven y entonces a lo mejor puedes tener esos espacios de silencio en donde el cuerpo habla. Ajá. En la radio no. En la radio no. En la radio un silencio es como es muchísimo. ¿Qué pasó? Claro. Porque se no murió. habla. Se murió, exacto. Entonces algo pasó. Es complicado. La agilidad mental de un locutor es muy diferente a la agilidad mental de una persona que trabaja en tele. Sí, totalmente. Son parientes, pero no es lo mismo. Exactamente. Sí. Yo no he hecho jamás tele, qué miedo. Pero el radio ahí más o menos te digo que tenemos 2 años. Sí. Y platicaba con Alex Tavares que el podcast también de alguna forma pues te hace perderle un poquito el miedo al micrófono. Finalmente no estás ni en vivo ni nada, pero sí medio te puede empezar a traicionar el decir. Te impone. Sí, te impone. Y de alguna forma pues son horas de vuelo, ¿no? Y ya no te quedas por lo menos tan en blanco como, al principio. Exacto. Y ya después de ahí hago un programa que se llamaba Casas y Terrenos. ¡Claro! Todo me tocó. Que era una revista. Sí. Me voy con Fernanda Muñoz, su papá, el señor Jaime Muñoz, puso una casa productora. Entonces yo me voy con ella a hacer Casas y Terrenos y éramos un broker de Televisa. La revista de Casas y Terrenos pagaba y nosotros lo grabábamos en una casa productora y nada más llegábamos con el material ya hecho, nada más se pagaba el tiempo aire. Entonces ahí aprendí a producir, a hacer guiones, armar todo lo que era un programa de televisión, hacer escaletas, pues yo aprendí ahí a hacer todo, porque nada más éramos 2 personas, 3, el que editaba, Fernanda y yo. ¿Pero eso fue post-universidad? Sí, ya había terminado yo la universidad. Y ahí aprendiste a hacer escaletas apenas. ¿Qué onda con tus maestros? No, es que en la universidad. Pero a ver, sí hacía escaletas en la universidad,
pero la realidad claro, teóricas, completamente. Ajá. Era otra cosa. A la par que estaba haciendo casas y terrenos, estaba titulándome. Ok. Así no, yo decía, ¿por qué no? Okay. ¿Por qué no? Vamos poniendo más cosas aquí a la cuestión, porque se llama titúlate. Y titúlate. Pues sí, titúlate. Pero es que es el último empujoncito que cuesta más trabajo. Exacto, entonces hacía casas y terrenos y a la par me estaba titulando. Órale. Todos los de la casa productora se titularon conmigo. Porque todos me ayudan. Yo les decía, güey, no manches, tengo que hacer una revista, no tengo la menor idea y tengo que grabar y tengo que hacer esto. No te preocupes, entre todos te ayudamos. Y entre todos había diseñadores gráficos y todos me ayudaban, imprimían, hacían, armaban. Y yo, güey, se van a graduar todos conmigo. Todos vamos a obtener el título de licenciados en comunicación. Es un título compartido. Porque me echaban la mano mientras yo trabajaba. Pero empecé a ir otra vez a Televisa. ¿A qué? Porque yo iba a entregar. Claro, a entregar eso, exacto. Y era volver otra vez a pisar los pasillos y yo decía, ay, qué ganas de regresar a un estudio otra vez. Qué ganas y qué ganas. Y yo decía, por favor, quiero entrar algún día. A la par que estaba haciendo casas y terrenos, mi amiga se va a vivir a Italia. Adiós. Y me deja a mí con todo el paquetote de casas y terrenos. Dije, madre santísima. ¿Tú sola? Pero empecé a trabajar. Después de ahí, me parece que, es que no me acuerdo en qué etapa yo ya estaba, creo que dejo casas y terrenos y me jala Mauro a Intermedio. En Canal 8. Canal 8, ahora es Quiero TV. Ajá. Pero aquel tiempo era Canal 8, allá en Naciones Unidas, en una casa, una chiquitita. Pues una casa. Una casa acondicionada, con un estudio chiquito. O sea, dos. Los estudios, bien improvisados. Sí, pero tenían muchísima audiencia. No, hombre, estábamos. Ahí empecé a darme cuenta lo que era estar en televisión. A pesar de que fuera solo el cable. No, es que cable, nos veían muchísimo. Éramos los reyes en Vallarta, para que me entiendas. Porque me tocó Gabo, Loreta, Mauro y yo estábamos. Sí. Digo, entradas y Mónica Orozco, que también estaba ahí. Entraban y salían gente, pero los que... a mí me tocó una etapa porque el programa duró 17 años al aire. No manches. ¿Y tú cuántos pasaste? Yo duré 6 años al aire. Órale. 6 años al aire. Lo hacían en la tarde, ¿no? Lo hacíamos en la tarde en vivo. Sí. Lo que ahora son los podcasts, Ajá. Lo que estamos haciendo ahorita, en Intermedio. Claro. Yo tenía 22 años, pero era Intermedio. Lo que hacen ahora los podcasts, creo que el programa lo revoluciona. O sea, era un programa irreverente, era un programa que en aquella época era diferente a todo lo que veías en la televisión. Sí, porque le quitaron también lo acartonado, ¿no? Exactamente. Yo ahí aprendí, y le agradezco a Mauro, a improvisar. Pero improvisar todo, güey, hasta las camas, porque yo camareaba, porque no había camarógrafos. Pero aparte era diario. ¿Era diario? Era diario, pero no íbamos diario, o sea, nos hacíamos equipo. Mauro era el productor y decía, ahora a ti te toca con Gabo, ahora te toca conmigo, ahora las 3 mujeres, ahora los 2 son... Ya sabes. Órale. Pero era todos los días, de 7 a 8 de la noche. Sí, no, brutal. Y en esa época, cuando estaba en Intermedio, me hablan de La Mejor FM. Primer programa de radio. Grupero. Y yo decía, madres, pues... ¿A ti no te gusta? No, yo no. A ver, ya ahorita, ya conozco, ya tengo años en la radio grupera. Pero en aquella época, estoy hablando hace más de 17 años, yo decía, pues de grupero, ¿no creas que sé mucho que digamos? Pues bueno, me hablan, me voy a la par hacia Intermedio, que era en la tarde, y así en la mañana radio. Y entonces ahí, en aquel tiempo... ¿Pero el radio ahí en La Mejor? En La Mejor. Yo le dije, el Bola era el director, sigue siendo el director de La Mejor. Yo le decía, pues yo no sé de radio. No, pero me late tu cotorreo porque te he visto en Intermedio, no sé qué. Vente, aquí te enseñamos. ¿Y qué haces, un morning show? Yo estaba de 6 a 8 de la mañana. De 6 a 8 de la mañana dije, no era el morning, porque el morning después entraba con a las 9, ¿no? Era a las 8, a las puras 8. Y era, estaba el Bola,
estaba Tommy Sauer. Claro. Que Tommy Sauer para mí era de los locutores, era yo súper fan de Tommy Sauer. Pues Tommy Sauer estuvo en Super Estéreo, ¿no? ¿O en qué estación? Bueno, yo lo escuché a Tommy. O Sonido 103 era. Creo que era Sonido 103, pero yo a Tommy lo escuché en, ¿cómo se llamaba estación? Él ponía pura canción de los 70s, 80s y 90s en inglés. Sí. Y era padrísimo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y luego después hizo televisión también, hizo este programa de videos. Exactamente. Y yo lo recuerdo con mucho cariño porque hizo el rap de Chimulco. Claro. Chimulco, Parque Diversión. Sí, claro. Pero chido. yo era un fan literal de Tommy Sauer. Claro. Entonces, cuando yo entro a trabajar a La Mejor, yo le digo a Tommy, porque luego me tocaba cabina los sábados o me llegó a tocar algunas veces interactuar en cabina con él, que yo no sabía absolutamente nada. A mí me enseñó, en aquel tiempo también estaba la LIC, en La Mejor, que la LIC también dentro de la radio grupera pues es una institución, que por cierto ahora es mi compañera en Promomedios, en Fiesta Mexicana, está conmigo. Y la LIC me coachó en la radio grupera, porque yo de radio grupera no sabía absolutamente nada. O sea, de la música. De la música, me decía, mira, estos grupos, así, así. La locución de la radio grupera es muy diferente a la locución de rock y a la locución de pop. Súper diferente. ¿En qué sentido? En cómo le hablas a la gente, en el argot que utilizas para dirigirte a la gente, el tipo de cotorreo que tienes con la gente, porque luego después, a mí me costó trabajo porque me decían, es que te escuchas súper fresa. Claro. Cuando estaba en La Mejor. Y no te adopta la gente, ¿no? O sea, no te acepta bien. No, a mí me costó mucho trabajo cuando estaba en La Mejor porque me decían, no, pues no, es que no te creemos, a ti ni te gusta la banda. Pero la banda, ¿de dónde? Claro que no. Y aquellos tiempos había gente que era fresa, pero que no decía que le gustaba la banda porque era muy naco. Hace muchos años. Sí. Ahora no, así. Ahora estamos en el hit, porque hay mucha gente que le gusta lo grupero y hay muchas bandas de regional mexicano, norteñas, banda, que la neta son unos musicazos. Sí, claro, totalmente. Son unos musicazos, ya lo escuchas y lo ves desde otra perspectiva. Y ya muchos, incluso los músicos, ya no tienen tanto empacho en aceptarlo. Yo creo que tal vez el parteaguas fue con Intocable, porque Intocable ahí fue de que todo el mundo ya no tenía de otra más que decir, güey, están brutales. Sí. Y hay muchas bandas que la neta dices, o hay voces, porque antes era de, no importa cómo canten, ¿no? ¿Qué le hace? Ahora no, creo que ahora también el grupero cuida mucho las voces, el cantante que van a poner, cómo se escuchan, la fusión, porque hay mucha competencia. Claro. Entonces, y además, ahí está la industria, ¿eh? Le pese a quien le pese, la industria está ahí. Sí, y los anunciantes y todo. O sea, la industria en México tiene que ver con el grupero. Y yo creo que esas sostienen a las radios de rock porque existan por amor al arte o porque a los dueños les gusta o por cosas así. O porque sí hay cierto nicho, hay cierto público. Pues La Mejor tiene muchísimos años. Fiesta Mexicana tiene 35 años de ser pues la radio grupera por excelencia. Obviamente ya después se empezaron a haber más estaciones de radio, pero Fiesta Mexicana tuvo a todos, o en su mayoría los locutores gruperos que después se fueron yendo a otras estaciones de radio, ¿no? Pero fue una escuelota para muchos locutores, una escuelota. Claro, además tuviste ahí gente, pues, ¿no? Sí, a mí me enseñaron, a mí hacer radio grupera, entonces a la par estaba en radio y en intermedio. Después, por otras cuestiones, yo ya no estuve en La Mejor. Hubo decisiones, hubo cambios en la empresa en donde a mí me tocó salir, porque realmente pues era yo la más nueva, ¿verdad? Entonces me tocó Y la más fresa. Y la más fresa, entonces, y me costó, en La Mejor no fue como tan fácil quizá quitarme la gente me ubicaba porque también me veía en la tele. Entonces era verme en intermedio y escucharme en la radio. Entonces eso de una u otra manera ayudó. Cuando salgo de La Mejor, imagínate, me hablan de Televisa. Me vuelven a contactar. Oye, van a hacer un casting para un programa de revista
En aquel tiempo estaba Hasta la cocina y algo más. Claro. Así se llama. Claro. Van a quitar el concepto y arrancan nuevo programa de revista. Va a haber casting. ¿Qué onda? ¿Te vienes? Le entras. Y yo, pero ni me la pensé. Dije, voy a volver a pisar Televisa. Y yo agradezco porque la gente que me habló era de que se acordaban cuando yo iba a Casas y Terrenos con mi broker. ¡Órale! Oye, pues ahí está Miriam. Entre que me escuchaban, entre que yo estaba vigente en intermedio, no recuerdo quién fue el que dijo, oye, pues ahí está Miriam. ¡Qué chido! Háblale, búsquenla, a ver qué onda, a ver qué está haciendo. Yo tenía 23 años. ¿Y fuiste a hacer el casting? Fui a hacer el casting, lo hice, me acuerdo perfecto que lo hice junto con Jackie, que también es la que conoce Claro. Jackie. Entonces estábamos Jackie y yo. Primero pasa Jackie, sale Jackie del estudio y luego entro yo. Me acuerdo perfecto que mi casting lo hice no junto con ella, pero estábamos... En el mismo momento. ¿Pero ahí la conociste? Yo ahí conocí a Jackie, yo a Jackie no la conocía. Ya después Jackie, pues ya la ubicaba. Y todo. ¿Estuvo en intermedio también? En algún momento creo que Jackie quiso, pero ya no sé qué pasó ahí. El rollo que no, porque tampoco no era como tan fácil intermedio. En intermedio conocí mucha gente. Eran las aperturas de los antros. No, hombre, ahí me di, mira, vuela la hilacha. Sí. Ahí conocí, me iba a los antros, mi mamá casi me corría de la casa. No manches. Porque yo tengo que trabajar. Pues iba a las inauguraciones y me quedaba. Claro. Y llegaba tardísimo. No, hombre, o sea. Pero es trabajo. Trabajo. Pero te parabas al otro día. Me paraba al otro día, claro. No como otros. Mauro. Así. Me paraba a trabajar. Siempre fuiste disciplinada, ¿eh? Sí. Desde los 9 años. Siempre fui bien disciplinada. Y siempre tuve, afortunadamente, 2 trabajos o 3 trabajos. Siempre estaba ocupado. Siempre. Y también eso, de alguna manera, te permite que no tener, pues, como dicen todos los huevos en la misma canasta, algo se caía o seguía lo demás. Eso aprendiste, pues lo aprendiste rápido. Entonces siempre, pero te voy a decir una cosa, se me presentaban las oportunidades. Porque era de que tenía radio y, se me fue este trabajo, pero luego me llegaba otro. Claro. Entonces lo agarraba. Cuando hago el casting de día a día, pues me quedé. Y arranco un 2007, me acuerdo perfecto. 2007. 2007 yo duré 11 años en este programa, todos los días 3 horas. Y súper temprano. Bueno, a mí se me hace muy temprano. Yo llegaba, pues desde las 7 de la mañana yo estaba en Televisa para maquillaje, peinado. O sea, ¿te levantabas a las 5 o qué? Como 6 de la mañana. Siempre fui de levantar hasta la fecha. Yo me levanto 5 de la mañana todos los días. No. ¿Pero ¿Sabes? por qué? ¿Quién te hizo tanto daño? ¿Quién te hizo tanto daño? Es que, ¿sabes qué? Siempre me acostumbré a levantarme temprano porque mis programas siempre fueron temprano. ¿Pero duermes poco? Ahora sí, desde que soy mamá. Antes no. Pero están más o menos grandes ya tus hijas, ¿no? 16. 10 años y 6 años. No, pues todavía. No, la chiquita todavía es de 7 de la mañana. Mamá, tengo hambre. Y yo, ay, jala. Sí, no. No manches. Oye, fíjate, ahí tengo esta pregunta que te quiero hacer porque a mí me pasa de repente con los shows o con alguna de las cosas que hago, ¿no? En los medios y eso. Pero de alguna forma yo no siento que esté en un formato de tanta felicidad, ¿sabes? Al final de cuentas yo hago rock and roll y pues puedo ir hasta encabronado y no pasa nada. Pasa. Pero seguramente a ti te toca que tienes que buenos días y estás con una cosa en tu vida. En la cabeza 10,000 cosas. Ajá. ¿Cómo has aprendido? Y todo, Pero ¿cómo has aprendido a eso? Porque tanto la radio como es de mucha, o sea, tú tienes que ser la cara feliz y agradable, ¿no? O sea, a la gente no le importa que esté Exactamente. Y por ese lado es también un poquito cruel, pero pues, digo, así es, ¿no? Y ese es el asunto con un programa como Día a Día, que es completamente, o sea, el programa de revista es completamente felicidad y sonrisa todo el tiempo. Y concentración. Ajá. Porque tienes invitados desde el ginecólogo, la dermatóloga, que el político, luego llega el artista y luego llega, que manda cápsula. Es demasiada información en 2 horas, 3 horas. Es una cosa tremenda. Y que aparte te enteras cuando estás llegando. Sí, claro. Nosotros, bueno, ¿Mientras te maquillan así o qué? No, mira, está mal que lo diga, pero ya ahorita ya tengo la experiencia
y la habilidad a lo mejor de quizá ver el tema. Bueno, ahorita actualmente en Azteca, pero desde Televisa me enseñé a hacer eso. Entonces, siempre teníamos una junta después del programa y decíamos, a ver, ¿qué va a haber mañana? A ver, mañana va a venir, no sé, la psicóloga y vamos a hablar acerca de tal tema. Si yo no conocía el tema, entonces yo llegaba a mi casa ya con los temas y me ponía a investigar. Ok. Cuando trabajaba en día a día. Entonces me acostumbré, pero no había redes, a ver. Sí, no. No había redes. ¿Cómo investigabas? ¿Cómo investigaba? Pues libros o de repente, creo que sí había Google. ¿Cómo se llamaba la enciclopedia esta que venía en CDs? No me acuerdo, pero pues yo no, investigaba, no sé. O ¿sabes qué también hacía mucho? Trataba yo de cuando llegaba el invitado, yo preguntaba, oigan, ¿a quién le toca la entrevista del psicólogo, del doctor o del político o del no sé qué? No, pues a Perengano, a ti y a tal persona. Entonces yo trataba de que cuando llegaba el invitado, pues me ponía a platicar con él 5 minutos así de, oye, a ver, el tema. Y entonces ya te más o menos te empapabas del tema, pero la habilidad de un conductor o de un locutor es la información, sintetizarla, Ajá. escuchar y en base a lo que te están preguntando, en tu mente estás formulando las preguntas. O sea, porque no las tenías. No las tienes. No. A ver, un programa de revista, no crean que es un prompter y que te ponen todas las preguntas. Yo no puedo trabajar así porque me desespero. Siento que le quitas naturalidad y pones muy nervioso al invitado. Porque son doctores. Claro. Son fregones en su especialidad, pero no saben hablar muchos en el micrófono, les cuesta. Claro. Entonces, el conductor tiene que tener la habilidad de sacar y hacerlos sentir cómodos. O el artista que llega de modo, no hombre, en día a día nos tocó todos los que te imaginas. Que llegaban buenísima onda. Y otros que decías, chale, este güey no le voy a sacar nada. ¿Qué va? En mí está. Y tener, tener como esa sensibilidad de decir, no, pues aquí ya se acabó. O sea, más bien, o va a hablar mucho o yo voy a tener que hablar todo el rato. Es el timing. Ajá. Que le conocemos en televisión. Y en radio es igual. Sí. O sea, tú tienes que sentir el timing de una entrevista. Ese es porque cabina te puede dar indicaciones, piso te puede dar indicaciones, pero el que está sintiendo cómo está, pues es el Pues eres tú, claro. Oye, y eso sí, o sea, supongo que sí te ha tocado muchas veces tener que hacer de tripas corazón y traer un tema importante en tu vida que tienes que sonreír así en la mañana. Sí, claro. Digo, desde tal vez cosas pendejas como un pleito, pero tal vez cosas fuertes. A mí me decían en Televisa y eso nunca se me va a olvidar. No me acuerdo qué pasó alguna vez de una situación complicada personal que yo estaba viendo cuando estaba en día a día. Y me decía, no recuerdo quién, tus problemas de la puerta del estudio para afuera se quedan. Del estudio para adentro eres el personaje o eres la conductora que va a sacar la chamba. Porque a la gente no le importa si tú se te murió alguien, si de repente tienes un problema, si te peleaste con el novio, si te peleaste con la familia, si tienes un problema que si te robaron la camioneta, que si... O sea, a la gente no le importa. Y eso es bien difícil. Claro, porque en teoría, claro, es muy lindo. Sí, en teoría estoy de acuerdo. Pero hazlo. Llévalo a la práctica. Que no se note y realmente poder tener ese temple, no sé. Supongo que si lo has podido hacer, incluso te ha servido para tu vida. Sí, completamente. A ver, o sea, a mí me ha tocado cuando yo estaba ya no estaba en televisión, yo renuncié, yo duré 11 años en día a día. En día a día, 11 años y despertándote a esa hora. Y 2-3 horas y en la tarde grababa. Yo todo el día estaba trabajando en televisión. Todo el día. Y aprendí todo. Que desde las ruedas de prensa, que el artista. Y yo me ponía súper nerviosa con los artistas. Porque obviamente me tocó artistas entrevistar que yo decía, wow. O sea, me tocó entrevistar a un Ricardo Montaner, me tocó entrevistar a un Raúl Di Blasio, me tocó entrevistar, a muchísimas, a Alex Sintek en su momento, me tocó entrevistar, bueno, pues a muchísimos artistas. ¿No hubo alguien que recuerdes que te hayas ganado la fan? O sea, que la fan que llevas dentro, a alguien que realmente, auténticamente hubiera sido muy fan y que dices, no. Sí, pero no,
pero me aguanté, mira. Sí lo pudiste solventar. Mira, cuando entrevisté a Ana Torroja, yo me acuerdo que llegó y dije, no manches, es la de Mecano, ya sabes. Claro. O sea, wow, es Ana Torroja, qué increíble. En Foro. En Foro. Y entonces, la verdad, me ponían siempre como en las entrevistas porque los hacíamos sentir cómodos, que esa era la magia que tenía día a día. O más bien el equipo que estábamos en aquel tiempo era la magia, que se sintieran tan cómodos que de repente platicaran y dijeran cosas que a lo mejor en otro lugar no lo hicieran. Claro, Esa es la magia de hacer un buen programa de televisión. Saúl, el de Caifanes, que yo soy fan de Caifanes, los amo, me encanta. Yo también soy team pongan Caifanes todo el tiempo. Me encanta Caifanes. Entonces yo me entero un día antes que iba a ir Saúl y entonces yo con todo el nervio, yo me acuerdo que le dije al productor, por favor, yo lo quiero entrevistar, o sea, no me importa, obviamente, si fan, pero en el momento en el que yo estaba sentada con él haciendo una entrevista, yo era la conductora. Sí, lo lograste separar. Sí, totalmente. Entonces no te ha ganado nunca la fan. Y Ricardo Montaner, yo me encanta Ricardo Montaner. Y yo decía, soy la conductora, porque, a ver, esto es algo que yo lo he aprendido. Acabo de entrevistar a Yuri en Cada Mañana, que fue a TV Azteca, y eran los nervios de mis compañeras que están empezando como en este medio, y nos tocó a Carlos y a mí entrevistarla, y a Charbel, y para nosotros, pues ya, pues con la experiencia, fluyó padrísima la entrevista, padrísima fluyó la entrevista, pero dices, a ver, Yuri es una artista importante, grande, que pagan la nota pues para verla y todo, ¿no? Pero yo digo, este es mi terreno, este es mi área. O sea, ellos vienen a mi terreno. Claro. Entonces, la que tiene que tener el poder soy yo, porque esta es mi área. Entonces, lo aprendí mucho en Televisa, también me decía uno de los floor managers, es que este es tu terreno, este es tu programa, es tu estudio. Son tus micrófonos, tú llevas la batuta, o sea, no permitas que el artista gane en ese sentido, porque entonces te vas a bloquear, claro, te vas a poner nerviosa, vas se a va a jugar dar cuenta Ajá. Y entonces no vas a hacer una buena entrevista y van a decir, esta mensa. Claro. ¿No? Oye, ¿te llevas esos regalitos de repente que el mismo artista te dice así como algún comentario muy breve o algo así de que, oye, estuvo muy bien? Sí, a mí me encanta. Porque así, a veces como artista agradeces mucho una entrevista interesante. Porque imagínate, Yuri, ¿cuántas entrevistas ha hecho en su vida? Mira, tienes una entrevista y de hecho lo subió a mis redes sociales porque ella trae un concierto en donde va a ser como todo, va a recordar toda esa etapa que hizo ella desde los 80s, 90, los peinados. Entonces estábamos platicando y le digo, oye, padrísimo. Y le digo, ¿te acuerdas de la marca esta cuando nos hacíamos los peinados y los flecos? ¿Y te acuerdas cuando nos poníamos la onda psicodélica con...? Entonces yo le empiezo a describir todo y me dice, voltea y me dice, pues, ¿cuántos años tiene? O sea, como que a la hora de que me vio de haber hecho... Esta chavita. Que me va a andar preguntando. Conecté con ella. Claro. Cuando tú conectas con un artista con una pregunta que tú conectes y te das cuenta que haces match, dices... Ya claro. Exactamente. Ya puedo preguntarle lo que yo quiera porque ya te lo echaste a la bolsa. Y siempre me ha tocado artistas, oye, qué a gusto me sentí. Oye, qué padre, me encantó la entrevista, me sentí bien cómodo o bien cómoda y se nota. Sí, ese regalito está increíble, ¿no? Imagínate, dices, bueno, pues algo estoy haciendo bien en mi trabajo, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, sí, me ha tocado cosas bien padres. Después hice una pausa larga en la tele, 7 años no, o sea, termino día a día y la terminé en la mejor etapa que yo estaba viviendo profesionalmente hablando. Día a día estaba en la cumbre. O sea, era exagerado que salíamos a la calle y eran fotos y en la de día a día y la gente en restaurantes. O sea, era una locura. Yo decía, ¿cómo? ¿Qué es real? Qué grueso que la tele tenía ese impacto, sí, pero lo sigue teniendo, Miriam, ¿no? No tanto. No igual, pero sí lo sigue teniendo. Tanto.
Mira, yo me acuerdo, la última vez que hicimos tele fue justamente ahí en tu programa y no, pues, o sea, ya vas inmediatamente vas a la tienda y te vi en la tele, o sea, ya es como la Pero tele. no es lo mismo, ¿eh? No, no es lo mismo que antes, claro Nada que que no. ver, o sea, yo lo comento con mis compañeras que son nuevas, digo, tienen 3, 4 años en el medio, son jovencitas todas, con muchas ganas de aprender, tipazas todas, y les platico y les digo, híjole, es que la época de oro de la televisión tapatía, porque me ha tocado estar solamente aquí en Guadalajara, nunca me quise ir a Ciudad de México, ¿No hubo quisiste? oportunidades y nunca me quise ir. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que alguien me dijo, ya estás aquí, sé cabeza de león y no cola de ratón. Claro, porque inmediatamente llegar allá es convertirte en Y eso. me dice, y aquí eres cabeza de león. Y hay Allá muchos te vas a ver, ejemplos. vas a ser cola de ratón. ¿Qué quieres ser? Claro. Y dije, no, quiero ser alguien aquí. Que después trascendió algo positivo después. Pero, porque bueno, conozco gente de México y todo, pero no, nunca quise irme para allá. Y creo que ahí tuve acierto porque aprendí mucho aquí. Y aquí en Guadalajara, pues bien que mal, pues me echo de un nombre y de una imagen. Claro. Y eso cuesta mucho. Y a una trabajo. carrera larguísima. Es que, mira, me sorprende que me hables de 25 años, cosas así, porque más o menos es la misma cifra que me ha dicho gente como Beno Albarrán y como gente, ¿sabes? Que es mucho, mucho más grande. Yo no cuento, digo, bueno, tengo 20 si tú quieres, pero si yo te cuento desde los 9 años, claro. digo, porque a veces no lo cuento, pero digo, bueno, Pues es que sí es realmente parte, empecé y fue el empujón que a mí me dio para poder elegir mi carrera. Yo regularmente muchas veces pregunto cuándo fue, o tardo en sacar como eso de cuándo fue el punto de inflexión en el que te diste cuenta que te ibas a dedicar a lo que te dedicas. No, me lo dijiste en cuanto empezamos, a los 9 años, directamente, primera cabina, primer rollo, y de ahí nunca más te saliste. Y nunca jamás, o sea, no trabajé nada más. Cuando te pasas a TV Azteca, todavía está este rollo o todavía existe hoy el rollo de es la competencia, durísimo. Esta rivalidad tan grande como en nuestro Quizá tiempos. como televisoras, sí. Obviamente porque compites ratings y todo normal, y que creo que no es rivalidad, una competencia siempre tiene que existir para que tú seas mejor. Totalmente. Si no existe una competencia, entonces ¿dónde está el empuje para que hagas cosas diferentes y que tengas eso de, pero nosotros vamos a hacer esto y el otro, ¿sabes? Rivalidad como tal con los compañeros, ya no, porque... Pero sí se daba. Yo creo que antes sí se daba, pero yo platico... Tengo muy buenos amigos que están en Televisa, que los amo, los adoro y son mis cuates y los veo. Gente que está ahora que en Imagen, que en Quiero y todo, porque nos terminamos como repartiendo. Pero todos arrancamos de ahí de Televisa y nos repartimos todos en las diferentes... Y en todos los rubros, ¿no? Noticias y de todo, te los ves en todos lados. Ahora las redes, que ese fue otro reto, es ahora súbete al tren de las redes sociales. Y ahora sube contenido y cómo lo subo. Y ahora pues sí soy conductora de televisión, pues sí, pero sabes que hay no sé cuántos influencers que tienen más de no sé cuántos seguidores y que muchas veces, porque me ha tocado en Azteca, no, pues que tal influencer que cantó tal canción y se hizo viral. Ok. Llegan con el influencer, con su séquito de gente, ya sabes, todo el rollo, y que ni un buenos días. O sea, dices, ya súper acá, como si y entonces yo volteo con Carlos, que con él estuve en día a día y ahora estoy en TV Azteca con él, y entonces volteamos y decimos, o sea, no, mi chavo, así no es la cosa. Claro. O sea, nosotros tuvimos a grandes artistas que siguen vigentes, y que son las personas más educadas, que están paradas en su rollo, que son artistas grandes, que tienen no un éxito, tienen álbumes completos. Claro. De canciones y de éxitos. Y décadas llenando lugares y todo. Y que llegan y, ¿cómo están? Buenos días. Y saludan de mano a los camarógrafos. Te saludan a ti. O sea, dices que eso ha sido como un choque, así como de... generacional. Ay, sí, que digo,
ok, hay que subirnos al tren de las redes sociales. Pero luego de repente dices, ¿cómo es que X cosa se haga tan viral? Uh-huh. Pero igual como sube, baja, ¿eh? Como sube, luego baja. Ya se olvida. Y ahí es donde yo digo, es que el chiste es mantenerse. Porque no construyen nada. Bueno, muchas veces, pues. No puedo generalizar. Sí, porque hay muchos contenidos muy buenos que dices, wow, qué creativo. Porque hacer contenido en redes sociales es lo más complicado, lo más difícil. Hasta para hacer cosas X necesitas de echarle coco y hacerlo. Y conectar también. Y conectar. Y también nos hemos dado cuenta que sí hay mucha gente que agarra el celular y habla y dice. De repente los pones en un micrófono, en un estudio. Es otra cosa. Claro. Y no es lo mismo. No se los pueden... No. Lo han intentado, creo. A veces las televisoras de... claro, a este güey hay que ponerlo acá. Ha pasado. A un podcastero lo ponen a conducir algo y no... O sea, no. ¿Y quién crees que saca el trabajo? El que tiene todo el tiempo ahí, claro, por supuesto. No tenemos los 10,000 de seguidores, porque yo no tengo tanto seguidor en Instagram. O sea, vaya, no tengo el millón. O sea, no tengo tanto. Tengo mis seguidores orgánicos. Ajá. Que me han seguido pues a través de toda mi trayectoria y a través de los años y que bueno, ahora se han sumado y mi público ha cambiado porque yo he cambiado. Ha cambiado mi público, ha cambiado la gente que me sigue. Antes era más chava, traía otro cotorreo, ahora soy mamá de 2 hijas. Entonces también conectas, porque haces mucho contenido con ellas. Conecto, sí, porque a mis hijas, sí, porque aquellas son influencer, ¿qué te importa? Yo, a ver, primero pónganse a estudiar. La primaria. Terminen. Primaria y secundaria, ¿no? Una está en 10. cuarto de primaria y la otra está en tercero de kinder. Sí. Pero, pues, ellas crecieron en esto. O sea, yo embarazada de una y de la otra. Seguiste haciendo tele y radio. Tele, radio, todo, claro. No, lo traen así que más que tú. O sea, ellas han crecido. Ya llega un momento en que me dicen, mamá, ay no queremos acompañarte. Sí, claro. Ya nos aburrimos. Sí. Y a veces las compañeras, qué padre tu mamá. Ay no, ya no. No quieren, hijas. Oye, ¿y cómo lo ves ellos si ellas deciden dedicarse a los medios? Yo les digo, hijas, o sea, sí está bien complicado, pero ellas no son como... Mira, yo ya las veo bien definidas a las dos. O sea, Regis tiene 10 años y a Regina le encanta todo lo que es maquillaje, peinado, la moda, el estilismo, porque lo ve, porque lo vive conmigo. Pero ella dice, sí me gusta el cuadro y sale, pero no es como algo que le encante. O sea, ella me ayuda a escoger mis outfits, ella de repente peina a su hermana, ve muchos tutoriales, por ejemplo, de maquillaje. Yo soy una mamá, me dice mi hija, la más chiquita, eres bien molestona, mamá. Eres bien molestona, porque ¿qué están viendo? Porque a pesar de yo estar en los medios y de estar en este rollo de las redes, soy bien estricta en cuestión de las tablets y todo ese rollo. O sea, 1 hora al día. Ay, mamá, es que eres bien... A ver, ¿qué estás viendo? Eso no puedes ver YouTube sin mi supervisión. Órale, si les fiscalizas mucho, no, está buenísimo. Porque estoy muy enterada de lo que pasa. O sea, claro. estoy sobreinformada, estoy saturada. Yo estoy saturada de información. Porque me llega información. Sí, claro, totalmente. De todo. Ahora estoy en otro rollo y ahora mi forma de comunicar es más consciente porque tengo 2 hijas. Entonces yo digo, lo que yo diga en el micrófono, siempre he estado consciente, la neta, honestamente. Pero lo que yo diga en el micrófono va a repercutir en alguien que me escuche en la radio o que me ve en la tele. Y me tocaron muchas experiencias en donde dije, ay, güey, sí me escuchan y sí me ven. Tengo que cuidar lo que digo y lo que hago. Es una responsabilidad que tienes que tener clara siempre. Muchos casos fuertes. Hay uno que me marcó muchísimo, que lo platico cuando me lo preguntan de qué me ha marcado dentro de los medios. Y esto me pasó en intermedio. 24 años tenía yo. Y antes teníamos nosotros, ¿te acuerdas del celular que parecía como el Tamagotchi que comprabas en las esquinas? Claro. Que eran los mensajes de la comunicación, el SMS. Nosotros teníamos uno. Porque Mauro dijo, pues vamos haciendo algo... Para el programa. Para el programa. Y ya se compró, la producción compró en la esquina este celular. Y la gente mandaba mensajes. Y nosotros leíamos
contestábamos y así estaba bien padre. Así empezamos haciendo el cotorreo, ¿no? No, ya a la vanguardia, ¿eh? A la vanguardia, pues imagínate, en aquel tiempo no había más que eso, entonces pues nos adaptábamos a la tecnología que había en aquel tiempo. Y entonces había una persona que me hablaba y me decía, Miriam, es que me gusta mucho ver el programa de Intermedio por ti, y es que me encanta y me divierte y me la paso padrísimo. Yo tengo anorexia desde hace muchos años y me ha costado mucho trabajo salir adelante. Y estoy en tratamiento y con doctores y todo, pero ver el programa de Intermedio me divierte y me saca como de todos los problemas que yo traigo. Entonces, siempre le mandaba saludos y alguna vez invitamos a una psicóloga y a una nutrióloga para hablar del tema. Porque como que le platico a Mauro, que era el productor, le digo a Mauro, oye, ¿por qué no hablamos del tema de la anorexia y de la bulimia? Pero con el psicólogo, con nutriólogo invitamos, hacemos y empezamos a dar la información porque esta chava me dijo, oye, es que no se habla del tema. Uh-huh. No se hablaba del tema. Claro. ¿Por qué no lo platican en su programa de una forma que sea como más juvenil? Para que la gente pues nos informemos. Yo si hubiera tenido la información probablemente no hubiera caído. Wow. Pusimos el tema, todo el rollo, padrísimo. Me habla un día su hermana, porque creo que ella ya estaba mal. Y me dice la hermana, oye, ¿sabes qué? Mi hermana quiere ir al programa. ¿Cuándo la podemos llevar? ¿La podrías invitar? Y yo, por supuesto. O sea, yo lo leía y lo decía al aire. Uh-huh. Y yo, claro, Perengana, estás invitadísima al programa de Intermedio. Pero el día que tú quieras, que mira, es padrísimo. Para conocerte me encantaría. Cuando me sienta mejor, sí. Así quedó. No me preguntes si pasó una semana, 15 días. Y me manda mensaje a alguien de su familia y me dice, Miriam, ¿podemos hablarte después del programa? Y yo, sí. Termino el programa y del celular marco al número que aparecía. Me contesta, no sé si el hermano o la hermana. Oye, pues nada más te queremos agradecer porque la verdad mi hermana la hiciste muy feliz. Había fallecido su hermana. No, nunca tuviste oportunidad de invitarla. Nunca, porque ella no pudo, no aguantó, no sé qué. La enfermedad para ella fue fuerte y la chava se murió. Qué loco. Ay, no sabes. Qué increíble, pues también está medio que impotencia, ¿no? Pero al final, qué buena conexión. O sea, te das cuenta que lograron hacer una Pero conexión ahí importante. es donde dimensionas la importancia de lo que tú vas a comunicar en un micrófono. Por eso de repente cuando veo cosas en las redes sociales o gente que son influencer o que de repente tienen muchos seguidores, ves su contenido y dices, ¿por qué lo siguen? ¿Por qué es una influencia? ¿Para quién? Uh-huh. O sea, sí saben que el mensaje que están dando lo puede estar viendo un niño de 9 años, 8, 7, que los papás no estén al pendiente y que no sabes quiénes son las personas a los que tus hijos pueden seguir. Claro. Entonces yo le digo a mi hija, ¿a quién estás viendo? Y de repente me he topado así con, a ver, vamos a sentarnos a ver. Entonces ahí estoy yo viendo, aunque trabajo todo el día, me doy el tiempo. Y entonces veo y le digo, y hacen bromas o cosas que para mí son peligrosas, que a lo mejor una de mis hijas podría imitar, porque lo ven fácil. Sí, porque se les parece divertido, ¿no? Porque se les hace divertido. Entonces digo, hijas, no está padre. Mamá, pero es que, a ver, entonces ya les digo, está padre que hagan eso, está padre que ustedes lo imiten. Le digo, es que a quién sigue. Le digo, yo no tengo problema de que ustedes sigan a alguien, pero fíjense a quién. Claro, totalmente. Y a mí me marcó mucho cuando te digo que su hermana o el hermano, pues es que mi hermana falleció, pero te agradezco a ti y a todos los del programa porque le dieron una alegría. Ella quería que llegara a las 7 de la noche
para ver el programa y que le mandara saludos, porque yo siempre le mandaba un mensaje de tú puedes y ánimo y sí vamos a salir de esta y a ver, y luego después que yo hice con la psicóloga, con la nutróloga, esto de la anorexia y de la bulimia. Claro. Y, o sea, de que no sabes quién te está escuchando, ni de qué manera, y como dices, de qué manera puede impactar a alguien lo que tú estás diciendo, que para ti es un día más de trabajo. Exacto. Pero es tomarlo, no sé, como con más responsabilidad. Totalmente. Los medios es una completa responsabilidad. Sí. ¿Cómo ves de importante? Digo, ahorita me dijiste que no es tan... No tiene el peso que tenía la tele. Gente de nuestra generación sabe de las exclusividades, estas cosas que a lo mejor ya ni siquiera son relevantes hoy en día. No sé si exista todavía la exclusividad esta famosa de Televisa. Ya no. Pero lo importante que era la tele. Ahorita que dijiste de Saúl, en alguna entrevista vi que Saúl decía, cuando salimos en Siempre en Domingo, al día siguiente éramos famosos. ¿Sí? A partir de eso. Sí. Entonces, así de fuerte y de importante era la televisión, y a ti todavía te tocó esa... Cuando hablas de 2007, todavía era. Todavía era. A lo mejor no tan importante como en el 85, no sé, claro, pero todavía se conservaba como esa parte de la importancia. Además, bueno, aquí en el estado, pues Televisa era una marca fuerte. Digo, sigue siendo igual que TV Azteca. Televisa y TV Azteca son televisoras muy fuertes, son televisoras muy importantes que generan este impacto de decir, wow, Televisa, wow, TV Azteca. Es un impacto fuerte. Y las televisoras, me ha tocado actualmente, hace poco entrevisté a Montes de Durango, por ejemplo. Montes de Durango, que tienen más de 30 años de trayectoria y que fueron los iniciadores del pasito duranguense, ¿no? Ellos fueron los precursores. 15 años no habían visitado Guadalajara, México. Se habían quedado, ellos son originarios de Chicago y hicieron su gira y su música allá en los Estados Unidos. 15 años después deciden venir otra vez acá a hacer promoción a México, y me decía uno de los vocalistas, me decía, es que nosotros creemos todavía fielmente en que los medios siguen siendo importantes. Redes, estamos en redes, pero la tele sigue siendo la tele y la radio sigue siendo la radio. Y por eso vamos a seguir haciendo medios, porque para nosotros es importante la plataforma de la televisión y la plataforma de la radio sigue siendo importante. ¿Y estás de acuerdo? Sí. O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde crees? Es imposible atinarle hacia dónde se va a ir. Porque si no, por ejemplo, si la tecnología la atináramos, ¿te acuerdas que los celulares cada vez eran más chiquitos? Sí. Te estarían de este tamaño ahorita. No, otra vez volvieron a ser más grandes. Creo que ahí se quedó, ¿no? Pero no hay una manera como de decir, va para allá. No sabemos si se va... O sea, hay gente que ha desahuciado la televisión hace 15 años. Sí, que ya no ve televisión ni nada, que ahorita está viendo plataformas digitales, que está viendo a lo mejor el Netflix, el Prime Video, todo eso, ¿no? Ya la tele ya a lo mejor ha caducado un poco. Sin embargo, creo que las televisoras también se han sumado a esto de las redes sociales. Por ejemplo, TV Azteca se me hace una televisora que ha ido muy de la mano con el crecimiento de las redes sociales, porque tiene todo lo relacionado al Facebook en vivo, y lo ves a través de las redes sociales. Sus plataformas han crecido. A nosotros como conductores nos piden, como parte de nuestro trabajo, el estar alimentando las redes sociales, y tenemos todas. ¿Las propias o las de...? Las propias, no. O sea, yo tengo que alimentar mis redes sociales, mis personales, con contenido, porque obviamente yo trabajo para la empresa, y entonces pues tus seguidores van a sumarse a los seguidores de la plataforma de Azteca, y los seguidores de Perengano, de Sutano, los que están en deporte, los que están en noticias. Claro. Entonces se vuelve una comunidad en donde todo suma. Ajá, y comparten también, ¿no? Compartimos. Entonces TV Azteca te graba a través de las plataformas digitales de Azteca, y entonces a su vez nosotros, hay conductores que tienen más seguidores que otros porque sus contenidos son distintos, pero pues todo suma. Tú tienes libertad de hacer tu contenido. Yo tengo la libertad de hacer mi contenido, pero cada quien sabe cuál es el contenido que quiere jalar. O sea, yo, por ejemplo, que soy mamá joven... Sí, no, entonces, sin comillas, ¿por qué las comillas? Genero obviamente empatía con las mamás que son jóvenes, que son mamás, y entonces como lo difícil y lo complicado que es ser mamá. Soy divorciada desde hace 5 años. Mamá luchona. Sí, soy divorciada, entonces también esa es otra parte complicada.
Y han sabido. Yo tengo tenía esa duda tremenda de preguntarte porque ¿en qué momento uno haces contenido? Bueno, no con esa importancia, pero ¿en qué momento haces contenido? ¿En qué momento eres mamá? ¿En qué momento? No paro. O sea, pero todo el que rato... mi día empieza a las 5 de la mañana porque hago ejercicio, porque para mí es fundamental hacer No, y aparte ejercicio. meditas, no seguro, no manches. ¿A Ay, qué ojalá hora? meditara. O sea, me organizo muy bien, pero soy bien disciplinada. Pues lo eras, lo fuiste siempre, por lo que me dices. Tengo que preguntar esto, no sé por qué siempre lo pregunto. ¿Qué signo eres? Libra. No conozco a ningún Libra, no sé cómo son los Libra. ¿Hace sentido cuando ves una descripción de Libra? Sí, sí, porque los Libra, en teoría los Libra es la parte como muy artística. Los libranos somos así, artísticos, creativos. O sea, yo no le erré a mi carrera, no le erré. Soy muy, fíjate, soy muy sociable dentro de mi trabajo. Fuera de mi trabajo también, pero ya no tanto. Uh-huh. Me gusta mucho mi libertad y mi espacio de mi espacio de soledad. Ay, no sabes qué ¿Lo disfrutas? Muchísimo. Amo la parte de la soledad, la parte de la libertad. Es que siempre estoy con gente. Claro. O sea, ¿valoras mucho el silencio? El silencio. Hermoso Mira, silencio. Que yo, y en mi casa no hay mucho el silencio porque aparte tengo 3 perros. No, bueno, te gusta la mala vida. 3 perros, 2 hijas. Soy súper, mira. Pues lo compartes con nuestra amiga en común, Wendy, ¿no? Wendy es de mis mejores amigas. Estudiamos juntos en la escuela y ya después la vida nos volvió a juntar y nos juntó precisamente ¿Por los perros? Por los perros. Yo he aprendido mucho de ella. Y esta parte de los perros fue algo que me ha hecho conocer gente maravillosa y entender muchas cosas. Y fíjate que fue uno de mis objetivos dentro de la televisión. Porque la gente me conoce como que yo soy en pro de los animales, el bienestar, etcétera, etcétera. Y a donde yo voy, me llevo a mis animales conmigo. Es decir, yo si estoy en tele, si estoy en radio, si estoy en donde sea, yo siempre agarro sección de animales. Y tengo sección, tuve en Televisa muchos años sección de animales. En Azteca tengo una sección de animales también. Órale. Estoy en pro de la esterilización, de las adopciones. Mis perros son adoptados, los 3. O sea, es auténtico. Sí, o sea, claro. Yo fui rescatista 10 años de mi vida. Ya cuando tuve hijas, se me complicó, pero sigo estando en contacto con todo eso. Me busca la gente de, hola Miriam, oye, tengo un gatito y fíjate que no sé dónde darle una adopción y no sé qué. No, pues no lo des en adopción, pues es un compromiso. O sea, oye, fíjate que acaban de atropellar a mi gatita, ayúdame para conseguir, por favor, que alguien, ahorita te consigo y te ayudo. Entonces me muevo con la gente que he conocido para que las esterilizaciones salgan más baratas o que de repente ayudar a colocar a un perro en una familia. O sea, yo di en adopciones muchos perros y me gasté un dineral. No manches. Porque de mi bolsa era de, ya rescaté a este perro, ¿cuánto me va a salir? 10,000 pesos, chale. Pues a darle. Pero digo, cuando es auténtico, te insistía en eso porque se nota y no es casualidad que te toquen esas secciones. Y también yo las peleo, yo las busco y las propongo. Porque también en tele y en cualquier medio, no funciona algo que fuerces, que no sea auténtico. Que no te llene a ti. Uh-huh. Entonces, creo que también estoy como muy ya con la gente que me sigue. También cuando subo cosas de mis perros, me generan muchos seguidores. Ajá. O me generan muchos comentarios. Claro. ¿Por qué? Porque saben que yo soy perrera y al rescate por los animales al millón y las adopciones al millón y todo. Y mamá, pues he aprendido sobre la marcha. Y yo también, que soy divorciada, entonces también esa parte es como de, me ha llegado de, oye, es que ha sido muy complicado para mí el divorcio. ¿Cómo le has hecho tú? ¿Cómo has salido adelante? Porque tengo una muy buena relación con el papá de mis hijas. Entonces, ¿cómo le haces para hablarle a tu ex? Pues nada, es el papá de mis hijas, o sea, pues es que así. Claro, pero ¿estás de acuerdo que es complicado? Es una relación que además va a ser para siempre. Para siempre. Entonces yo alguna vez le dije al papá de mis hijas, ¿cómo quieres llevar esta onda?
¿Chido o no? Claro. Porque nos vamos a ver toda la vida. O sea, si quieres que esto lo llevemos en paz, va a estar a toda madre. Y si no, va a ser un va a infierno. ser un infierno. Va a estar complicado porque tenemos 2 hijas en común. Claro. Y todavía les falta un largo camino. Yo creo que nunca se acaba, ¿no? Nunca se acaba. Es una relación que no puedes terminar por completo. Nunca. Cambia. Constantemente. Y es adaptarte. Pero luego ya después me di cuenta que casada o no casada ibas a tener los mismos pedos de crianza. Es Sí, lo mismo. Exacto. Nada más los tiempos, ¿no? Operativamente se te complica más. O, bueno, ahorita que estoy separada, dices tú, estoy organizada. Tengo alguien que me apoya, tengo alguien que me ayuda, tengo una chava que está conmigo desde hace 6 años, que me apoya y que es mi angelito de la guarda junto. Sí. Y a mis hijas la quieren mucho. Está conmigo y soy bien organizada en tiempos. O sea, si yo te enseño mi agenda... Más o menos me lo imaginé porque nos tardamos como 4 años en planear esto. Aparte en lo que a ti se te olvidaba. Y Estabas en Super Estéreo cuando estábamos planeando esto. No existían los podcasts. Oye, ¿qué le falta a alguien como Miriam Castellanos hacer? ¿Qué tienes ganas así como que no hayas hecho? Porque has estado en las cosas más importantes, pienso, de los medios en Jalisco. Sí, la verdad que sí. Mira, me ha tocado la suerte de estar en 2 de las televisoras más importantes. No solo a nivel local, o sea, Televisa y TV Azteca son marcas fuertes, muy, muy fuertes. He hecho radio. Yo creo que también hice alguna vez teatro, porque también la actuación y todo. Hice como 3, 4 obras de teatro, que también el teatro se me hace padrísimo. ¿Y te gusta? Pero no seguiste por ahí. No, porque es que yo decía, pues es que no, tengo que tener como el tiempo también. Claro. Y me enfoqué mucho más en la locución y en la conducción. En eso me enfoqué. Pero el teatro me encanta. Yo creo que, pues, ¿qué me haría falta? Doblaje, me encantaría hacer doblaje. Sí, eso sería algo, un sueño para mí, hacer doblaje de alguna... Es que son como los dos mundos, la actuación y la locución. Sí, como algo, eso me encantaría hacer, pero creo, o sea, eso se requiere preparación, se requiere obviamente tener cursos, no lo sé, digo, porque es muy diferente hacer radio, ¿no? Me encantaría, me fascinaría hacer, yo creo que eso me faltaría y quizás salir, me gusta la actuación, nunca salí en novelas ni nada, alguna vez me invitaron a participar en una película tuve la oportunidad de hacer algo con Bárbara Mori en una película que ella hizo, la de Soltera Fantástica, no sé, me acuerdo cómo me habló un amigo, me dijo, oye, necesitan a una locutora para una película que va a hacer Bárbara Mori aquí en Guadalajara. Y pensé en ti, pues qué onda, haz el casting, mándaselo al productor y a ver qué dice. Se la manda y dijo, va, me voy al TEC de Monterrey, hice la escena con Bárbara Mori, padrísima, no salió en el cine, no salió, la cortaron. No me digas. Qué trauma, pero estuvo padre porque dije, bueno, viví la experiencia del cine. Claro. Que eso está padre. Ya, por lo menos ahí quedó en tu currículum personal. Y ¿qué más? Si yo cantara, me encantaría cantar. Ay, sí, pero no canto, entonces olvídalo. Pues ya te digo, tienes lo más difícil de la voz, que ya no lo haces con la garganta y la has aprendido a educar. Sí, pero tiene su chiste también, ese rollo, la cantada y todo no es lo Totalmente. mismo. Pero estar en escenarios, pues me ha tocado estar en escenarios presentando cuando hago los eventos de radio, que eso es padrísimo, la adrenalina de la gente, los grupos que presentas cuando tocan, o sea... Y ese sí es otro rollo también. Sí, ese es otro rollo, me da como, es como la adrenalina del momento y lo disfruto, me gusta, todavía siento... como el nervio cuando digo, ay, va a venir tal artista, o voy a entrevistar, o chin, viene tal político, porque me ha tocado, o voy a conducir un evento protocolario. Ahí es donde yo digo, qué nervio, pero qué padre. Ese nervio que te mantiene alerta está padre. Y con el fuego de la misma, las mismas ganas que desde el principio, ¿no? Sí, o sea, claro. Perder el nervio totalmente no está padre. No, porque yo creo que ya ahí pierdes como las ganas de hacer las cosas. Digo, sí ha llegado momentos en que digo, ya no me voy a dedicar a esto. ¿Todavía te mi pasa? ciclo se terminó, ya necesito dedicarme a otra cosa que me dé más dinero.
Porque ando corriendo entre Azteca, entre Fiesta Mexicana. Tengo un programa que hago para Estados Unidos también, radio. Entonces mando toda la ¿Y el contenido, redes? Ay, aparte el contenido. Que a veces digo, ya, ¿qué voy a grabar? Que a veces le digo a mi hija, ayúdame. A mi hija, la de 10 años, le digo, Regina, ¿qué grabo? Mamá, tengo uno increíble para ti, que fue el último que subí, de que está la mamá acostada con las chiquillas haciéndose guajes, que se hizo un tren y me dijo, mamá, esto está súper viral y te queda perfecto porque tú nada más estás viendo cómo ponernos a hacer algo. Sí, sí lo vi por ahí, es cierto. Me dices que mamá, o sea, tú no sabes descansar y yo, es que se me hace una pérdida de tiempo, o sea, tengo un problema con la productividad. Ya sé. Y hay que aprender a pausar también. El ocio es parte de la productividad. No sé, sí. Te lo juro que te entiendo. Tengo un problema con la productividad porque puedo tener un hueco en el día y de repente digo, ¿por qué tengo vacío de 4 a 5? Aquí puedo hacer algo. No, aquí puedo hacer algo. Y entonces me tienes haciendo cosas. Porque estoy, como mamá, te absorbe muchísimo tiempo la escuela y que llévalas a tal lugar y que ahora ponte al pendiente y que ya se enfermaron y a la par, eso es lo que me preguntabas hace rato, ¿cómo le haces para emocionalmente hacer a un lado y entrar a la radio, entrar a la tele? No sé, creo que eso lo he aprendido a través de los años porque me ha tocado, digo, claro, la situación de divorcio fue complicada. Imagínate con toda esa revolución en mi cabeza. Claro. Con hijas, de decir cómo mantenerlas estables, que emocionalmente estén bien, que de repente mi hija ya tuvo un problema en la escuela, que la otra ya está con tal situación que la veo como que está distraída, que la escuela, los exámenes, y yo, sí, aquí tengo al lado al político, al doctor, me están hablando, cabina. No manches, y la vida sigue. Y la vida sigue. Totalmente, y en los medios además es brutal, porque el tiempo es ya acción, listo. Y te voy a decir algo que eso sí lo he visto en redes sociales y que yo me pongo a pensar y digo, sí es cierto. Hoy en día, las mujeres se nos exige mucho. ¿En qué sentido? Se nos exige que te veas bien, o sea, que llegues a una cierta edad y que en esa cierta edad te sigas viendo bien. Y que hagas ejercicio y que seas mamá como si no trabajaras y que trabajaras como si no fueras mamá y que entonces atiendas a tus hijos y que veas la alimentación, porque no hay pretexto de que estás trabajando porque entonces tus hijos, la salud, y entonces ponte también a prepararte porque no nada más eres una cara y un cuerpo. También o sea, eres cerebro. Entonces, para mantener el cerebro, tienes que buscar el tiempo para leer, para estudiar, para informarte, para no ser una tarugada, a lo mejor... Medita, ve a terapia. Ajá, medita, ve a terapia. Que el psicólogo. Y luego, aparte, y a dieta idea constante. Con los problemas que a lo mejor puedes pasar con tu expareja y que de repente la casa y que la lavada, la trapeada, la comida. O sea, tengo quien me ayuda, pero piensa, yo voy al súper. O sea, yo voy al súper y piensa qué vas a hacer de comer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, porque mis hijas tienen que estar bien alimentadas y entonces yo también. Sí, entonces, sí, hay una exigencia brutal. O sea, el doble. Es brutal lo que vivimos ahorita. Y sube cosas en redes sociales y entonces sí, como mujer, doblégate, pero también sé fuerte, porque entonces no te puedes dejar caer, porque entonces si te dejas caer, entonces ¿dónde está esta parte del empoderamiento femenino que... Dices, no manches, si estamos en un momento de presión... Claro. No lo había visto así. Y aguántame, y entonces, yo para mantenerme vigente, pues sí, estúdiale, pero tengo chavas que son 12 años. O sea, yo a mis compañeras les llevo 12 años. Así son claro. Es una generación. Si quiero seguir en esto. Exactamente. Si quiero, si no, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Entonces, es súper emocionalmente desgastante vivir así. Pero bueno. Pero fuera de eso, todo bien. Todo bien. Luego no te deprimas mucho, porque entonces si te deprimes mucho,
Sí, la salud también cae y se salud, nota. Y entonces también mantente en tu salud mental, pero socializa, porque si no socializas, entonces vas a quedar fuera de un grupo o en un sector. Y entonces también la soledad, agarra tu soledad, pero tampoco tanto, porque No te aísles. no te aísles. Sí, claro. ¿Y en qué momento? Sí sabes que nada más tiene 24 horas el día, ¿verdad? Yo a veces digo, ¿por qué el día no lo hicieron más largo? Sí, claro. Y alimenta, o sea, alimenta además esta cosa que tienes tú de hiperproductividad. No te deja todavía. No. Yo estoy con la cabeza dándole vueltas todo el tiempo, o sea, de a ver qué voy a hacer mañana. Y de repente, vas a tener sesión de fotos y vas a hacer esto y esto y esto. Oye, no has subido contenido. Oye, el chat de las mamás que digo, las voy a bloquear. Taca. Ay, sí, qué hueva. La neta. Yo le decía, ¿cómo puedes ser mamá al 100%, trabajar al 100%, o sea, estar concentrada al 100% en tu profesión y entonces también ir un paso más adelante porque entonces si no te ganan las generaciones que vienen atrás de ti? Sí es bien cansado. O sea, todos los días sales a luchar. Todos los días salimos a luchar. Todos los días. Y darles un buen ejemplo a las hijas también, porque aparte tengo 2 niñas. Claro. Es muy diferente educar a un niño que educar a una niña. A mí Sí, me tocaron 2 princesas que les digo, las quiero chingonas, no las quiero princesas. Porque esta vida, No está de pues no princesa. está de princesas. Claro. Sí, totalmente. O sea, y ellas ven y entonces son niñas, la neta son niñas, porque también le doy el crédito a su papá, son bien independientes, son niñas emocionalmente estables a pesar de la situación que ellas vivieron. Uh-huh. De no te dejes etiquetar, no etiquetes. Claro. Sé feliz, pero a ver, no eres la única. Tienes una familia, equilibra esa parte, porque ha sido complicado, ¿no? Tienes una mamá que trabaja todo el día, y entonces de repente mi hija es que me cae bien gordo tu trabajo, mamá. Sí. Y es lo que te iba a decir, claro. Te reprochan de repente eso. Mamá, me cae bien gordo tu trabajo, a veces no me gusta, porque no estás con nosotras el tiempo. Y entonces yo le digo, hija, ¿y quieres una mamá frustrada? ¿Puedo estar aquí, bajo el mismo techo contigo? Y frustradísima. Le dije, no, hija, porque a mí me hace feliz lo que hago, porque para mí es educar con el ejemplo. Yo les digo, ustedes hagan lo que las haga felices. Se van a cansar mucho, pero va a ser un cansancio satisfactorio. Le dije, yo así quiero que lleguen. Cansadas de manera satisfactoria. Totalmente. Y pues, qué bárbara que es estar educando con el ejemplo. Y yo ya sabía, te conozco hace tiempo y sé que haces millones de cosas, pero ahorita me diste muchísima más luz y ya no tengo yo excusas para hacer tantas madres que quiero hacer. Y todavía te pregunto, ¿qué te hace falta? Todavía te pongo un poquito más... Yo creo que necesito aprender a darme mi tiempo. Sí, a pausar realmente. A darme mi tiempo para mí. Que cuesta, me cuesta, pero creo que pues a dormir cuando me muera. Pues sí. Y por lo mismo te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias por venir acá y por platicarme todo esto que la neta siempre yo aprendo un montón. Y aprendí muchísimo hoy. Muchas gracias. Se nos hizo. Yeah. Nos vemos la próxima. Gracias, Miriam. Bye, gracias. Gracias. All right.